Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Es noche de martes, noche de sesión desde aquí, desde 100, capacitación, innovación, educación y negocios en este día que está un tanto cuanto lluvioso aquí en la Ciudad de México y en el país en general. Estamos teniendo tema con el clima, llevamos casi 50 lives semanales y pues no hemos afortunadamente en todos ellos presentado algún inconveniente en ese sentido. Esperemos que este día no sea la excepción porque tenemos una sesión espectacular el día de hoy para ustedes. Permítanme saludarlos antes. Mi nombre es Alejandro Arroyo, consultor en comunicación política y corporativa, y a nombre de este grupo de consultores que semanalmente llevamos a ustedes este esfuerzo semanal para su desarrollo personal, desarrollo profesional, desarrollo organizacional. Déjenme nombrarlos a todos y cada uno de ellos: a Rubén Ortiz Pozos, consultor en fiscalización y combate a la corrupción; Juan de la Cruz, consultor en recursos humanos; Fernando Briviesca, consultor en blindaje de capitales en los Estados Unidos; Daylin Sevilla, experta en gestión de proyectos e innovación en productos digitales; David Olvera, consultor comercial y experto en prospección; Cristian Trejo, consultor, headhunter y coach; Apolo Díaz Cantú, consultor en empresas e instituciones educativas; y Alma Sarmina, consultor en desarrollo personal e integración de perfiles. Todos juntos les queremos dar de verdad las gracias por acompañarnos en esta sesión que hoy particularmente, y les voy a confesar, teníamos muchas ganas de llevarla para ustedes. ¿Por qué? Porque este grupo nos conocimos en un primer momento vía esta red de LinkedIn, y pues a lo largo de todo este tiempo hemos visto que es una red que se ha potencializado de una manera muy importante, producto definitivamente y desde luego por la pandemia. La aceleración digital llevó precisamente a que esta red haya sido pues muy socorrida, si ya lo era anteriormente, hoy mucho más. Y pues se trata precisamente de aprender más de ella, y sobre todo con alguien que de veras es un rockstar. Fíjense ustedes, y es doblemente el agradecimiento que tengo con nuestro invitado. A lo largo de estas sesiones hemos tenido gente invitazos desde Los Ángeles hasta Connecticut, pasando por Ecuador hasta Buenos Aires. Ya tuvimos a alguien conectados desde París, también para una plática. Y hoy, ¿qué creen? Nos vamos hasta Madrid. Nuestro invitado está en Madrid, España. Querido Mohamed Smawi, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas Alejandro, ¿qué tal estás? ¿Me escucháis bien? Te escuchamos perfecto, amigo. Me da muchísimo Genial. gusto saludarte, y les decía a toda la audiencia que estamos doblemente agradecidos contigo, no solo por tu tiempo y disposición para darnos a conocer todo esto que de lo que tú eres un experto de primera línea, no solo desde luego en LinkedIn. Déjenme decirles a todos ustedes que Mohamed es un experto en marketing, es un rockstar, estoy casi seguro, y acuérdense de esto que le digo, Mohamed está a nada, y yo le auguro que en muy poco tiempo, más pronto que tarde, será una de las top voices de esta red. Estoy casi seguro, y por eso es el agradecimiento que esté con nosotros. Y como te decía, Mohamed, doblemente porque ¿qué horas son allá en Madrid? Ahora mismo son las 3 y algo. Las 3 y 11. Mira nada más, y te ves tan fresco como si fueran las 10 de la mañana. De veras, Sí, sí. muchísimas gracias. Pues yo no quiero dar mayor preámbulo, nuestro invitado no necesita esta presentación. De veras, si ustedes están en LinkedIn, y si no lo están, visiten por favor la red, visiten a Mohamed. Tiene un contenido de valor francamente espectacular. Y un poco o mucho de lo que él sabe nos los va a compartir en esta hora de sesión, en esta masterclass que se denomina 7 estrategias para crecer exponencialmente en LinkedIn. Querido Mohamed, te dejo cámaras y micrófonos. Yo le quiero pedir a toda la audiencia 2 cosas. La primera, si tienen preguntas, si tienen comentarios, por favor vayan a los poniendo en el chat. Lo mismo los que nos están viendo, favor, en Facebook Live, también, si son tan amables de los poniendo, los vamos a canalizar.
en la medida de lo posible todas y cada una de ellas. Y al final déjenme decirles que también algo que de lo que le estoy sumamente agradecido a mi querido Mohamed es que a todos aquellos que estén conectados aquí en la plataforma de Zoom, Mohamed nos hizo favor de compartirnos un par de ebooks que yo pondré al final de la sesión en el chat para que ustedes los descarguen. Muchas gracias, Mohamed, de veras de nueva cuenta. Te lo aprecio enormemente. Pues vamos a escucharte. Te escuchamos. Genial, Alejandro. Bueno, y ahí estamos. Muchas gracias. Genial. Antes que nada, agradecerte a ti por la gran presentación que me has hecho, la verdad. Muchísimas gracias y un placer estar con toda la comunidad, que me imagino que la mayoría son de México, así que un placer y vamos a ponernos ahí. Ok, voy a compartir mi pantalla. Un segundo. ¿Veis bien mi pantalla? La vemos muy bien, querido Mohamed. Ahí está. Perfecto, perfectamente. Genial. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar sobre LinkedIn y lo que vamos a tratar es de explicar un poco medianamente qué es el algoritmo de LinkedIn y así cómo funciona, y a partir de ahí voy a explicar 7 estrategias, aunque realmente existen muchas más, para poder crecer exponencialmente, ¿no? Y tener esa presencia digital en la red profesional más grande del mundo, que es LinkedIn. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ello. Bio súper rápido, aunque Alejandro me ha presentado súper bien. Soy consultor de LinkedIn. Bueno, llevo un año y poquito publicando, más de 2 millones de visualizaciones, autor de 2 ebooks, que os lo vamos a regalar los dos. Luego, clientes, bueno, ya he superado el medio millón de seguidores en el total de clientes. Y en cuanto a formación académica, soy graduado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Pública de Navarra. Perfecto. Primero os voy a hacer como 3 advertencias y luego ya nos ponemos a ello. La primera es que personalmente no me considero gurú, ni mucho menos. Lo que os voy a decir son cosas que me han funcionado a mí o a mis clientes, o realmente cosas que he comprobado por mí mismo, ¿vale? No son, digamos, por fuentes ajenas, sino por fuentes propias, básicamente. Y eso, me baso en mi experiencia y que también me puedo equivocar, ¿vale? Eso es importante. Lo segundo, que el diseño de mis diapositivas, la verdad que es bastante simple, perdonadme, no soy tan bueno en eso. Y lo tercero, que siempre al final el mejor hack es la consistencia. O sea, por mucho que aprendas estas 7 estrategias, si realmente no eres consistente, pues no vas a conseguir nada. Vale, perfecto. Entonces vamos a empezar con esa breve introducción del tema del algoritmo y su importancia, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, es que no hay que tener en cuenta el algoritmo, tú publica lo que quieras, etcétera. Pero yo soy partidario de que realmente es conveniente saber cómo funciona el algoritmo de LinkedIn, por una simple razón, ¿no? Porque al final tu visibilidad, ¿no? Porque al final si estamos publicando en LinkedIn es porque queremos que nos vea la gente, ¿no? O sea, no queremos estar publicando y dedicándole horas y horas y no nos ve nadie, ¿no? Tampoco es, no es eficiente, ¿no? Perfecto. Entonces, os voy a explicar un poco de forma muy breve cómo funciona el algoritmo de LinkedIn, que básicamente es, tenemos 4 fases. Tenemos una primera fase que es prácticamente automática, que son los propios bots de LinkedIn, clasifican nuestro post, es decir, nosotros subimos un post en el momento, LinkedIn ya lo tiene clasificado, una clasificación inicial, y ahí pues lo clasifica pues post de baja calidad, o es un post spam, o es un post ok, válido. Se basa básicamente en las palabras que utilizamos. Por ejemplo, si utilizamos alguna palabra que LinkedIn la considera como spam, pues lo va a poner como spam, ¿no? O, por ejemplo, y también nuestro historial, porque él ya sabe más o menos cómo, bueno, más o menos no, ya sabe cómo son nuestros posts y así. Bueno, esa es una clasificación muy inicial, ¿vale? Simplemente es para validar un poco la calidad de los posts y quitar esos posts spam o baja calidad o tengan palabras prohibidas, etcétera. Luego ya tenemos el segundo test, que ese ya es a partir de publicar, que es el test a pequeña muestra, ¿no? O sea, tú cuando publicas un post, si por ejemplo tienes 20.000, vamos a decir, contactos, no lo va a mostrar a los 20.000 contactos, ni muchísimo menos. Lo que hace es mostrarlo a un 5 o un 10%, o sea, una pequeña parte de tus contactos, de tus seguidores, etcétera. Y a partir de ahí el algoritmo mira
sea, su objetivo es predecir la viralidad, ¿no? O sea, si ese post es de calidad o no. Si esos 10% de personas que vieron ese post interactuaron o no interactuaron, pues influye mucho en decir si LinkedIn te va a dar más visibilidad o no. Eso pasa durante las primeras horas, ¿no? Y luego también otra de las cosas que LinkedIn tiene en cuenta es una especie de puntuación que está en todo momento, es decir, desde que creas el post y durante las primeras horas y en adelante, es el engagement que estás teniendo, ¿no? O sea, por ejemplo, tú cuando publicas el post, los likes que estás teniendo, la clasificación inicial que hemos hablado, los comentarios, cuánta gente se quedó viendo el post, cuánto tiempo se quedaron, el dwell time, que también te lo explicaré más adelante, cuánto tiempo se quedaron viéndolo, cuántos le dieron a ver más, etcétera, ¿no? O sea, todas las formas de interacción posibles, LinkedIn las está puntuando y está viendo cómo está yendo el post. Y ya si el post se hace viral, es decir, si es un post que ya obtiene bastante engagement, pasa por la revisión manual del equipo de LinkedIn, que ellos ahí, pues, si dan el OK, pues ya se hace súper viral, y si no dan el OK, pues queda como un post normal. Esta es como la explicación del algoritmo de LinkedIn de forma súper rápida. Vale. ¿Qué factores influyen en la distribución? Es decir, para que te vean más o menos gente. Os voy a explicar así algunos muy sobre la marcha, de forma resumida, digamos, para que entendáis un poco qué es lo que afecta, ¿no? ¿Por qué te ven menos o más gente? ¿Por qué te ven 1000 personas o por qué te ven 10 personas, ¿no? Una de las cosas muy, muy importantes es el histórico. Es decir, si tus posts anteriores ya han tenido, por ejemplo, han tenido engagement, los ha visto, digamos, hay gente que ha comentado, le ha dado like, etcétera, entonces el algoritmo ya sabe que tus posts son de calidad, vamos a decir, ¿no? Entonces el algoritmo tiene muy en cuenta el engagement. Si alguien, por ejemplo, sus posts anteriores no han tenido like, no han tenido comentarios, es casi está en una especie de cárcel de LinkedIn, ¿no? Porque LinkedIn ya de por sí, antes de publicar, ya dice, este publica malos posts. Entonces hay que hacer todo un procedimiento para que realmente eso no te pase, ¿no? Luego, otra de las cosas, la clasificación, la que hemos comentado en el momento de creación, los ratios de engagement, que también los hemos explicado, que ahí básicamente son los likes, los comentarios, los compartidos, los que le dan a ver más, los que le dan a enviar, los que están ahí leyéndolo, etcétera, ¿no? El dwell time. El dwell time es el tiempo que se queda la persona leyendo tu post. Esa es el año pasado, en mayo del año pasado, LinkedIn lo incorporó, antes no lo tenía en cuenta. Entonces ahora, por ejemplo, igual alguien no te da ni like, ni te comparte, ni nada, pero LinkedIn ya está midiendo cuánto tiempo está leyendo tu post. Entonces, de hecho, ellos lo aplicaron sobre todo porque había mucha gente que utilizaba bots automáticos que daban muchísimos likes, conseguía la gente mucho engagement, cuando realmente esos likes no son reales del todo, ¿no? Pero con esto del dwell time ya eso no pasa, ¿no? Luego, otro de los factores que influyen es el nivel de actividad. O sea, si tú, por ejemplo, no pasas ningún minuto en la plataforma o estás muy poco tiempo, no estás comentando a otros, cuidado, tampoco digo que hay que hacerlo en exceso, pero sí que tiene en cuenta el nivel de actividad. Si estás comentando a otros, si estás, por lo menos, o estás respondiendo en tus posts, cuánto tiempo estás en la plataforma, etcétera, ¿vale? Lo tiene en cuenta, no es oficial, pero personalmente lo tengo bastante comprobado. Si alguien, por ejemplo, deja de publicar un mes y vuelve a publicar, su engagement baja muchísimo, pero es normal. Luego, otro de los factores es, por ejemplo, los perfiles que tú tienes en tu red de contactos, ¿no? No es lo mismo que tengas alguien que tenga, por ejemplo, que alguien que te comente que tienes 400.000 seguidores que alguien que tiene 500 seguidores, ¿no? O alguien que es un influencer en tu sector que alguien que no lo es, ¿no? Entonces también es muy importante las características de esas personas que te comentan, ¿no? Otro de los factores que también influye muchísimo, de hecho, para mí es quizás el que más influye, pero obviamente también influyen otros, ¿no? El tamaño de la red de contactos, es decir, o sea, por ejemplo, para que la distribución sea óptima, para que tus posts los vea bastantes personas, obviamente cuanto menos red de contactos tienes, es decir, cuanto menos contactos, seguidores tienes, es más complicado que te vea la gente, ¿no? Es normal, o sea, por eso siempre cuando uno empieza LinkedIn, lo primero que tiene que hacer, además de optimizar su perfil, es que tiene que empezar a añadir gente a su red de contactos. De hecho, este punto lo vamos a analizar al detalle con las estrategias para que veáis hasta qué punto influye el tamaño de la red de contactos. Con eso no os quiero desanimar. O sea, si tenéis una red de contactos pequeña, por ejemplo, de 500,
de 1000 o de 1500, etcétera, aún así podéis conseguir un engagement bastante respetable, pero sí que os aconsejo a futuro que vayáis aumentando vuestra red de contactos, obviamente siempre que sea de calidad, porque eso os va a ayudar mucho a la hora de la distribución, para que os vea más gente. Luego también hay otros factores, que de hecho esto ya hablaremos más en las estrategias, por ejemplo, el número de palabras en los posts. O sea, no es lo mismo un post que son 2 líneas, un post que tiene 250 palabras o otro que tiene 500, etcétera, ¿no? Entonces eso también afecta bastante, ¿no? Sí, lo vamos a analizar también más en detalle. Los hashtags que utilizas también pueden influir, los emojis, incluso los emojis pueden influir en cuánta gente te ven en tus posts. O sea, obviamente hay factores que influyen muchísimo y otros factores que influyen menos, ¿no? Obviamente. Entonces vamos a empezar teniendo en cuenta cómo es el algoritmo. Entonces ahora os voy a decir una serie de estrategias pensadas para justo, digamos, aprovechar cómo está confeccionado el algoritmo para que realmente obtengáis esos resultados exponenciales, aunque realmente sí que os va a requerir algo de tiempo, ¿vale? Entonces, las 7 estrategias ganadoras para mejorar las métricas, vamos a ir una por una. Son una especie de recomendaciones, ¿vale? Perfecto. La primera y la segunda tienen que ver con la red de contactos, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. La primera estrategia y la segunda tienen que ver con la red de contactos. Como os dije, es de los factores más importantes. Luego lo vais a ver con un estudio que hicieron. Mi primer consejo es que cuando vais a empezar el LinkedIn, sobre todo cuando vais a empezar, y luego también es recomendable que os centréis en un micronicho o en un nicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, no tiene sentido si alguien va a empezar el LinkedIn y que agregue pues, a ingenieros, a marketers y a personas de recursos humanos, etcétera, ¿no? O sea, tienes que tener súper claro cuál es tu público objetivo. Entonces, la idea para que cuando vayáis a empezar o a crear vuestra red de contactos, incluso cuando ya tenéis una red de contactos, pero queréis aumentarla, que os enfoquéis en un nicho, ¿no? Por ejemplo, ahí os recomiendo 3 variables. Por ejemplo, podéis tener en cuenta 3 variables. Yo cuando empecé en LinkedIn, mi nicho era básicamente marketers que estaban en fase de aprendizaje. Entonces, ahora os expliqué cómo conseguí para que ese tipo de personas luego pertenecían a una X comunidad, o sea, no dije el nombre, pero bueno, pertenecían a una comunidad y eran activos en LinkedIn. Por ejemplo, esos son los variables que yo escogí en ese momento, cuando yo empecé en LinkedIn. Y solamente me centré en ese tipo de personas. Comentaba solo a ese tipo de personas y mis posts están enfocados a ese tipo de personas, ¿vale? Entonces, se me hizo muy fácil conectar con ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque yo ya tenía muy claro quiénes eran y lo que hacían y además qué necesidades tenían, ¿no? Por ejemplo, aquí, marketers en fase de aprendizaje. ¿Cómo conseguí yo ese tipo de marketers? Porque pertenecían a una escuela de negocios, pero que hacían másters de marketing, etcétera. Entonces yo sabía que esas personas pues no tenían tanto conocimiento de marketing. Querían aprender, pero todavía estaban empezando, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo creáis bueno, más que cómo creáis, cómo conseguís a la gente del nicho que habéis definido? Tenéis posibilidad Sales Navigator, lo que pasa es que Sales Navigator es una herramienta que te da LinkedIn, pero es de pago. Creo que cuesta unos $80 o así, aunque tiene un mes gratuito. Entonces, de hecho, os voy a explicar un ejemplo. Entonces, Sales Navigator, lo bueno que tiene es que tiene muchísimos filtros, entonces es mucho más fácil crear ese nicho, ¿no? Pero si no tenéis Sales Navigator, pues no pasa nada. Con la búsqueda normal de LinkedIn, más que suficiente. O sea, podéis hacerlo con la búsqueda normal de LinkedIn. O, por ejemplo, personas que están, que han dicho que van a ir a un evento. Imaginaros que queréis que en vuestra red de contactos estén solo aquellas personas que están interesadas en storytelling, por ejemplo. ¿Vale? En ese momento, pues solo os interesa gente que les interesa el tema de storytelling, pues busco aquellos eventos de storytelling que va a haber en los próximos días y contacto con todas las personas que se van a apuntar a esos eventos, ¿no? Simplemente eso. ¿Y con eso qué voy a conseguir? Que, por ejemplo, tengo una lista de 1000 o 500 personas que sé que les gusta el tema de storytelling. Si yo, por ejemplo, voy a publicar de storytelling, lo más probable es que les guste, ¿no? Perfecto, eso es una posibilidad. O, por ejemplo, también podéis hacer para crear vuestra red de contactos,
posts ajenos, ¿no? Por ejemplo, si tenéis un influencer que está publicando sobre growth hacking es para temas de marketing, y vosotros vais a hablar de temas de marketing, pues, por ejemplo, un nicho, ¿no? Podría ser personas interesadas en temas de marketing, activas en LinkedIn, obviamente, es decir, que están comentando, dando like, etcétera, y que son de la comunidad de tal influencer, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya te aseguras que son de growth hacking porque comentan y dan likes a un tal influencer de esa temática, son activos porque sí que han dado los likes y así, y ya está, ¿no? Entonces, ahí ya tenéis otro nicho. O sea, realmente existen muchas formas de elegir, digamos, esas variables, pero la cuestión es eso, que lo tengáis súper claro cuando vais a empezar, incluso cuando ya habéis empezado, que, que os enfoquéis en eso, ¿no? Porque si vais a tener todo tipo de contactos, lo único que os va a conseguir es que mucha de esa gente, porque como funciona el algoritmo, cuando lo muestra ese 10%, son personas que no les interesa vuestro contenido y os va a perjudicar, ¿vale? A ver si, un segundo, vale, perfecto. Entonces, lo de filtros de Sales Navigator, etcétera, todavía no lo voy a explicar, lo explicaré en lo segundo, pero mira, os voy a enseñar un ejemplo. Vamos a hacer esto práctico, ¿no? Alejandro, ¿me escuchas, no? Si quieres, Es- puedes hablar. No, quiero hacerlo práctico porque Te para que escuchamos la gente, perfecto. para que la gente vea que esto se puede hacer. Esto no es un invento mío. Mira, lo que Sí, voy a poner, por adelante. ejemplo, mira, Ujú. imagínate que a mí me interesan eh, vamos a decir, personas que les interesa, si vamos a entrar ahora al perfil de Wendy, personas que les interesa la temática de storytelling, etcétera. Yo sé que Wendy va a hacer un evento, ¿no? Perfecto, pues entonces como sé que Wendy va a hacer un evento, de hecho os recomiendo si alguien quiere verlo, entonces vamos a ir a su evento y va a ser un evento de storytelling, que bueno, que es algo similar, ¿no? Al storytelling. Entonces yo, por ejemplo, digo, a mí me interesa contactar con o tener en mi red de contactos gente de storytelling, etcétera. Lo que vengo aquí, me pongo como asistente que voy a asistir a este evento y voilà. Y aquí tengo la lista de 175 personas que también les interesa el tema del storytelling o el storytelling, ¿vale? Esa es una forma de crear, digamos, de crear mi red de contactos enfocada en un nicho, ¿vale? Eso es Bien. un ejemplo. O vamos a decir, vamos a ver, growth hacking, ¿vale? Growth hacking, pues por ejemplo, vamos a Henry, por ejemplo, así, porque es un amigo, ¿no? Entonces a mí me interesa el tema de growth hacking y quiero que mis contactos sean de ese nicho, pues muy sencillo, entro al perfil de Henry y, vale, voy a ver sus publicaciones. Por ejemplo, eso ya se podría hacer con herramientas ya, porque existen herramientas para hacer estas cosas de forma automática, pero bueno, también se puede hacer de forma manual. Pues, por ejemplo, voy a decir, voy a mirar los últimos 5 posts de Henry, ¿no? Entonces, de los últimos 5 posts, que digo, se puede hacer de forma automática, pero también de manual, pues cojo todas las personas que han comentado o han dado like, ¿no? Y de ahí pues saco un listado que igual son 100 personas o 150 y ya tengo ese micronicho. Hay muchas formas de hacerlo, pero esta es una posibilidad. O, por ejemplo, un grupo, que ahora no se me ocurre ningún. ¿Tenéis algún grupo así? A ver si. Un segundo, mi red. Ok, voy a entrar a ver si veo algún grupo. Un grupo, por Eh, ejemplo, Mohamed, de recursos humanos, así nada más, así de bote sí, pronto. sí, lo que pasa es que quiero encontrar el grupo, porque lo normal es que suelen tener nombres. Sí, Entonces quería encontrar ahora un grupo, pero no lo veo. Vale, perfecto, pues lo mismo haríamos realmente, es coger y entramos a ese grupo. Además, lo bueno de los grupos es que te deja escribirles mensajes y así, aunque no sean tus contactos. Por ejemplo, pues si nos interesa un tema de recursos humanos concreto, o sea, un tema muy, digamos, puede ser recursos humanos en general, pero vamos a imaginar que es un grupo de recursos humanos, pero de personas que están en México, por ejemplo, ¿no? Eso podría ser un micro nicho, aunque ya es bastante grande, pero bueno. Y pues perfecto, buscaríamos un grupo que esté en ese tipo de personas de recursos humanos en México y entramos a ese grupo y ese podría ser nuestro micronicho y contactamos con esas personas, ¿no? Vale, perfecto. Entonces ahora sí que volvemos a la presentación. o sea, Mohamed, hay Sí. tantos nichos y tantos grupos como uno se imagine, ¿no? O sea, estoy pensando, Totalmente. hay desarrollo inmobiliario, ¿no? Rentas de Sí, propiedades, etcétera. Hay un nicho, hay que buscarlo.
financiamiento hipotecario, por ejemplo, ¿no? Sí. Digo, estoy pensando en voz alta. Lo mismo, se hace toda una suerte de embudo, se busca ese nicho y se comienza a interactuar. ¿Iría por ahí? Sí, sí, totalmente. Correcto. Iría por ahí y además iría por... aquí la cuestión, ¿por qué digo esto de que se centre la gente en un nicho, en un micro nicho? Porque lo que no quiero es que tengan a ingenieros, a médicos, a personas de diferentes ámbitos. Claro, cuando creen sus posts, es muy complicado esa tipología de personas tan diferentes, con intereses tan diferentes, interactúen, ¿no? Entonces, si tú tienes muy claro tu micronicho, tu nicho, y contactas con ese nicho, por lo menos el core, cuando estás empezando, o sea, tienes la base, vamos a decir, un 80% de tu red de contactos, lo grande que de tu red de contactos son de ese tipo de personas, entonces luego el resto de estrategias son mucho más fructíferas, porque es que si tú no lo tienes muy claro ese nicho, luego es muy complicado de obtener engagement, de que la gente comente tus posts, etcétera, ¿vale? Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Fíjate. Claro. ¿Qué riesgo hay de que alguien, por hacer engagement con gente eventualmente Sí, que se dedica a lo similar, a algo similar? Voy a dar un caso, ¿no? Por ejemplo, alguien que hace comunicación. sí, Si haces engagement con gente de comunicación es importante porque haces una interacción para una reflexión en torno a la materia, pero para efectos de eventualmente clientes, ¿sí? sí, Hay un riesgo, entre comillas, de que ellos son pues competencia y a lo mejor tú como un comunicador, como alguien de marketing, por ejemplo, tú puedes hacer marketing desde sociedades médicas, marketing a gente de, reitero el ejemplo, de desarrollo inmobiliario, marketing sí. para nichos aparentemente, bueno, no aparentemente, realmente distintos. ¿Hay algún riesgo de querer diversificar así o el enfoque sí tendría que ser particularmente a lo que más o menos uno se enfoca? Eh, a ver, ¿cómo te digo? O sea, el tema este, por ejemplo, de la competencia sí, depende un poco lo que tú, si les quieres comentar o no en sus posts, eso ya depende un poco. Lo que tú consigues, si comentas en sus posts, consigues que la gente de ellos te vea, ¿no? Porque realmente, ¿cómo te digo? No es una mala estrategia, habría que analizarlo al detalle, ¿no? Depende de la persona. Pero lo que sí hay que hacer, sobre todo, enfocarse en, por ejemplo, el ejemplo del storytelling. O sea, realmente aquí lo que tienes que hacer, más que la gente que habla de storytelling, es decir, la gente que le interesa el storytelling, que también se puede dar el caso que algunos es verdad que sean tu competencia, puede ser, pero ahí, vamos a decir, del 100% de las personas que tú vas a contactar, yo creo que el 1% quizás o el 2% van a ser competencia, porque hay mucha gente, vamos a decir, por ejemplo, mi caso, LinkedIn, ¿no? Yo hablo de LinkedIn. Sí, O sea, tengo muchísima gente que también hablan de LinkedIn, pero seguramente de toda mi red de contactos no será seguramente ni el 1% o el 2%. correcto. A algunos de LinkedIn les comento, a otros no. Bien. Depende, ahí ya un poco depende. No, o sea, no existe así una estrategia fija para decirte le tienes que comentar o no a tu competencia. Depende un poco de cómo tú lo veas. Sí, pero son Per- válidas las dos cosas. Perfecto, muchas gracias. Te dejo continuar, querido Mohamed. Perfecto. Gracias. Vale. Entonces, la siguiente estrategia, que también tiene que ver con la red de contactos, esta ya está más enfocada al tema de gente que ya realmente ha construido una red, que igual ya tiene 10.000 seguidores o 20.000, etcétera, que ellos no tienen ese problema no tienen el problema de que, a ver cómo lo explico, ellos no tienen ese problema de que tienen que definir el nicho, etcétera, porque realmente ya tienen una red muy grande, pero ellos tienen el problema de que al crear su red de contactos no tenían en cuenta este primer consejo. Entonces, seguramente tienen una red de contactos no tan buena, ¿no? No es de tan buena calidad. Entonces, ahí, primero, aquí he dejado un par de mensajes. Primero, si tú comunicas para la audiencia incorrecta, estás perdido, ¿no? Entonces, tenemos que buscar una solución. Hay que reconstruir esa red de contactos, ¿vale? Y para el primer caso, que ya lo hemos hablado antes, que es el caso uno, si no tienes audiencia, pues nadie te ve. Tienes que crear una red de contactos. Ok, entonces vamos a ponernos ahí. Este es un estudio, un estudio que hicieron en, en esto, un estudio que hicieron
en Estados Unidos, bueno, realmente no recuerdo en qué país, pero cogieron posts de todo el mundo. Realmente fueron 4,599 millones de posts de LinkedIn. O sea, fueron muchísimos posts de LinkedIn. Y ahí llegaron a la conclusión de que el tamaño de la red era súper, o sea, cogieron como 6 variables, ¿vale? Y de esas 6 variables, el factor más importante para el tema de la viralidad fue el tamaño de la red. Ahora os explico el ejemplo. Entonces, aquí ellos lo que cogieron estos 4,5 millones de posts y de todos esos 4,5 millones, escogieron solo los posts que tenían muchísimo engagement. Para ellos muchísimo engagement eran 100 likes o comentarios. O sea, engagement pueden ser likes, comentarios. Y de todos esos posts que tenían 100 likes o comentarios, ¿no? En total, ¿no? 100 reacciones, si te fijas, aquí, por ejemplo, mira, te dice que la gente que tiene 4,457 conexiones, es decir, vamos a decir 5,000 conexiones, la posibilidad de que sus posts se hagan virales, es decir, más de 100 reacciones, es del 7%. En cambio, la gente, por ejemplo, mira aquí, en cambio, la gente que tiene una red de contactos de 23,000 personas, la posibilidad de que un post suyo se haga viral, entendiendo por viral más de 100 reacciones, en este ejemplo, es del 19%. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu red de contactos es más grande, la posibilidad de viralización de tus posts es mayor, entonces te va a ver más gente, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que hay que trabajar muy bien la red de contactos. Ok, cuidado, tener una red de contactos grande es muy importante, es verdad, pero tampoco caigamos en el error de que sea una red de contactos que no sea de calidad, ¿vale? O sea, hay que tener un poco las dos cosas, que sea de calidad, pero si es de calidad y además es una red de contactos grande, entonces muchísimo mejor. Por eso hay que ir siempre intentando, ¿no? Aumentar esa red de contactos y utilizando estrategias. Vale, perfecto. Entonces ahora vamos, espera un segundo, quiero ver esto. Vale. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer esto de la reestructuración de red de contactos y todo eso, ¿cómo lo haríamos? ¿Vale? Primero, no sé Alejandro, ¿cuántos contactos ahora tienes o seguidores? Por curiosidad, aproximadamente. Yo tengo, honestamente, 1490. Vale, vale. ¿Hay alguno de vuestra comunidad que tiene muchos seguidores, por ejemplo? Vamos a decir 5,000, 10,000, 20,000. ¿Cómo no? Ahí está nuestro querido Cristian Trejo. Vale. ¿Cuántos tiene Cristian Trejo? Cris, ¿lo puedes poner en el chat, porfa? Según yo, tiene 17,800. 17,800. Pues Alejandro, a ti también te sirve, pero a Cristian le sirve muchísimo más. Entonces, Sí, claro. lo primero que tiene que hacer, por ejemplo, Cristian, es analizar su red de contactos, es decir, todas las conexiones que tienen, o sea, a qué se dedican, qué es lo que hacen, etcétera. Y de ahí los tiene que comparar con su target group o nicho como se hablaba al inicio, ¿no? Entonces tiene que ver si sus conexiones, es decir, el core, la mayoría de sus conexiones son personas que no tienen nada que ver con su nicho, con su target, lo que tiene que hacer es eliminar esas conexiones. ¿Por qué? Porque son gente que va a ver sus posts, pero no va a interaccionar y va a perjudicar su engagement, ¿vale? Perfecto, ahora os voy a explicar el proceso, cómo hacerlo. En tu caso, Alejandro, como tienes 1,500 contactos, me imagino que, salvo que depende, no sé cómo has hecho el proceso de las conexiones y así, pero para cualquier persona, incluso aunque tengas una red de contactos pequeña, conviene de vez en cuando hacer ese tipo de limpieza, porque así quitas a todas las personas no interesadas en tu contenido, ¿vale? Tienes Perfecto. toda la razón y de hecho muchas veces pasa de que hacemos comparativos de número de contactos con, por ejemplo, número de visualizaciones en algún post. Sí. Y a mí me da, por ejemplo, que aún y que tengo 1,400, casi 1,500, Sí. las visualizaciones no bajan de 800 o 1,000 visualizaciones. Mira, qué guay. Entonces, eso implica que estoy en un 70%, vamos a llamarlo de alguna manera. Y ya hemos visto que hay gente que puede tener 25,000 conexiones Sí. y lo vieron 3,000 personas, lo que implica que no es apenas un 12%. Entonces, ese es un aspecto interesante con el que nos Sí, puedes ilustrar, querido totalmente. Mohamed. Sí, sí, no, totalmente. Ese es uno de los factores por qué pasa eso es el ejemplo que nos has dado. Básicamente suele pasar por este tema de la red de contactos que no es de tan buena calidad. Porque, bueno,
Antes de seguir, voy a explicar de forma súper resumida este proceso, ¿no? Tú conectas con personas relevantes de tu audiencia, esto es el proceso bueno, ¿no? Con esas personas relevantes de tu audiencia, es decir, tu nicho, tú creas posts, mira, es este cuadro amarillo, está en inglés, pero bueno, ¿cómo funciona esto de la viralidad o el engagement, etcétera? Tú, primero lo que tienes que hacer es conectar con personas de tu nicho, vamos a decir, ¿no? O una audiencia relevante. Perfecto, eso es el punto número uno. Luego lo que haces es crear contenido pensado para esa audiencia, ¿vale? Hay que crear contenido pensado para esa audiencia, ¿no? Entonces, cuando, cuando esa audiencia y ese contenido hacen el match, es decir, para ellos ese contenido es relevante, ahí se empieza a construir la marca personal. Y ahí es cuando realmente surge todo eso del engagement y que te vean 30.000 o 50.000 o 100.000 personas y que crezca tu red de contactos, que te lleguen contratos y que te... O sea, todas esas oportunidades, todas las oportunidades que llegan gracias a LinkedIn o gracias a cualquier red social, básicamente se basa en eso. Creas una... O sea, te fijas en una audiencia relevante nicho, creas el contenido para esa audiencia y a partir de ahí ese match hace que todo vaya muchísimo más rápido que si lo hicieras de la forma incorrecta, ¿no? Perfecto. Entonces, pasando ya al proceso de cómo haríamos esto de eliminar a gente, básicamente. Aquí os he dejado cómo hacerlo, pero bueno, igual incluso voy a entrar de forma rápida. Lo podéis hacer con Sales Navigator. Obviamente con Sales Navigator se hace muchísimo más rápido, sobre todo para personas que tienen 18.000 contactos, como el caso. Eh, y para las personas que igual no tienen tantos contactos como tu caso, Alejandro, pues igual no te hace falta Sales Navigator, ¿vale? Bien. Entonces, vamos a hacerlo de la forma manual. O, a ver, un segundo. Vamos a ver, por ejemplo. Bueno, no, vamos a hacerlo desde Sales Navigator. Por ejemplo, ¿vale? Esto es de hacer, vamos a decir, de, bueno, por ejemplo, entonces, lo primero que tienes que buscar es una palabra clave, ¿no? O sea, tienes que buscar, de hecho, mira, hasta aquí. Aquí os explico el ejemplo. O sea, si lo hicieras de la forma gratuita, espera, a ver, quiero presentar. Si lo hicierais de la forma gratuita, básicamente entráis a los filtros a la hora de buscar personas y en los filtros elegís una palabra clave. Por ejemplo, médico. Si a ti no te interesan los médicos en tu perfil, o sea, no dices, no son mi público objetivo, no me aporta, simplemente en palabras clave, pues ponemos médico y luego ponemos red de contactos de primer grado. Red de contactos de primer grado, porque son tus contactos y ahí te sale. Imagínate que te salen 90 personas. Pues si no son tus amigos o no son personas que te interesan en ese momento, pues simplemente vas uno a uno y los vas eliminando, ¿vale? Y Sales Navigator, bueno, tiene muchísimos más filtros, pero aquí más de lo mismo. O sea, pondríamos, por ejemplo, voy a poner marketing, aunque no tendría mucho sentido, pero bueno, por ejemplo, marketing manager. Vamos a decir, pues quiero eliminar todos los de marketing, los marketing managers, porque no me interesan. Entonces, aquí lo que haríamos es, por ejemplo, vamos a ver, quizá a ver, un segundo, estoy buscando relación, perfecto. La relación de primer grado, es decir, que sean de primer grado. Bueno, en principio eso, pero por ejemplo podéis elegir muchísimos más perfiles. Lo bueno es Sales Navigator, pues por ejemplo, imagínate que tú estás en México y no te interesa personas que no estén en México, pues pondrías otros países, ¿no? Por ejemplo, la ubicación, etcétera. Pues vamos a elegir en este caso, no quiero tener en mi perfil, o sea, quiero eliminar a los marketing manager de primer grado. No quiero elegir más filtros para no liaros, ¿vale? Pues aquí ya LinkedIn me está diciendo que tengo 974 personas como contactos que son, o sea, que son marketing managers o lo han sido, etcétera, ¿no? Entonces, de forma sencilla, yo iría uno por uno y los iría eliminando. O sea, además se pueden utilizar muchos más perfiles, perdón, más filtros. Pasa que yo he querido hacer para hacerlo de forma rápida.
Entonces, ese es el proceso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que pasa es que mucha gente de la que no le interesa tu contenido la eliminas y no te perjudica el alcance. La tercera estrategia, esta estrategia no tiene que ver mucho con la red de contactos, sino más bien con la parte de cómo es la persona, ¿no? Cercanía. Entonces, si quieres obtener engagement, si quieres crecer realmente en LinkedIn, es muy importante la parte de la cercanía. Es verdad, depende, hay muchísima tipología de sectores. Pues igual hay, por ejemplo, no sé, vamos a decir ingenieros quizás, o gente que trabaja en la banca, etcétera, no trabajan tanto esa parte de cercanía, pero realmente es importante. ¿Por qué? Porque la gente que te conoce es más proclive a interactuar contigo. O sea, si las personas no te conocen, es muy complicado que interactúen contigo. Entonces, hay que trabajar esta parte de la cercanía porque además te va a aportar visibilidad. Ahora lo voy a explicar con un ejemplo. Entonces, si tú eres cercano, lo que consigues es que más gente interactúe contigo. Y si más gente interactúa contigo, consigues más visibilidad, ¿vale? ¿Cómo lo conseguimos? Por ejemplo, enviando mensajes de invitación personalizados, respondiendo a los comentarios de las publicaciones, por ejemplo, también es una posibilidad. De hecho, sí, está en el último punto, ahora lo explico. Respondiendo a mensajes privados también que la gente te envía, incluso puedes mandar un audio, un vídeo, etcétera. Cuando vayas a hacer las conexiones con la gente, pues no les envíes un mensaje de venta, porque directamente ahí ya no hay ninguna cercanía, ahí simplemente la gente desconecta, no le gusta eso. Y otro tip que yo recomiendo mucho, por lo menos yo lo utilizo, es que también depende un poco de la personalidad de cada uno, pero por ejemplo yo, eh, si veis en los comentarios, suelo utilizar mucho, incluso suelo utilizar un corazón en naranja o algunos emoticonos porque, o sea, porque soy así, porque realmente también a la gente le gusta, ¿no? Porque tú le muestras cercanía. Además de que esa persona ve que ha respondido su comentario y además ve que la carga emocional que has transmitido es decir, de alguien cercano, ¿no? Entonces, si Sí. eso quieras o no, lo que hace es que esa persona, pues, para próximos posts también quiera comentar en tus posts porque realmente te siente ya casi como, no vamos a decir un amigo, pero sí que alguien cercano, como que ya te conoce, ¿no? Y además, la cercanía, lo bueno que tiene, que no solo consigues visibilidad, sino que también te abre puertas para negocios, ¿no? Porque si la gente, solo por los comentarios, aunque no les conozcas en persona o no has tenido ese contacto con ellos, pero ya por los comentarios tú ya vas trabajando esa relación, ¿no? Por ejemplo, hablando de invitaciones, ¿no? Porque una de las cosas que os dije que podéis hacer para trabajar la cercanía es enviar invitaciones buenas, ¿no? Por ejemplo, mirad, esta invitación, aquí hay dos. Esta invitación, por ejemplo, es de una persona que hemos trabajado en algunos proyectos juntos y todo surgió gracias a esta invitación que él me hizo. O sea, no, realmente yo le mandé, en ese momento solo le mandé para que me acepte y él me respondió. Muchas gracias por tu invitación. O sea, él utilizó muchísimas estrategias de copy muy buenas para responder la invitación y para generar esa cercanía. Bien. Me dijo, muchísimas gracias por tu invitación a conectarnos y encantado, ¿vale? Veo que somos compañeros o sea, ahí ya, digamos que lo que me hace ver a mí es que él ha entrado en mi perfil y ha visto lo que he estudiado yo. O sea, dónde he Ujú. estado yo, ¿vale? Perfecto. Lo segundo, ¿qué tal la experiencia? Es decir, quiere que yo le responda al comentario. O sea, no solamente quiere que seamos contactos, sino que quiere que yo le responda. Me pregunta qué tal la experiencia. Y luego además me dice que quedo a tu disposición para echarte una mano en lo que pueda o simplemente para quedar a tomar un café, caña y a charlar, ¿no? Entonces, y ahí además me dice que es una persona cercana, que si yo le necesito me puede ayudar, etcétera, ¿no? Y luego me desea una estupenda semana, ¿no? Entonces es un mensaje muy cercano, no es un mensaje de venta, hola, estos son mis servicios, yo hago esto. Entonces, lo que provoca es que tú, por ejemplo, si esa persona publica un post, pues que tú le quieras comentar, ¿no? Porque ha hecho el trabajo de entrar a tu perfil, ver lo que Ujú. haces. Entonces, eso es lo bueno, ¿no? De trabajar la cercanía. Perfecto. No sé si ha quedado muy claro esto de la cercanía, porque no es tan numérico. No, pero es muy importante porque es parte de esto que se denomina la cortesía digital, ¿no? Es una suerte Ujú. de protocolo que a final de cuentas siempre provoca una cercanía, como tú bien mencionas, Sí, y abre la disponibilidad, ¿no? Tienes razón, claro. cuando alguien envía por inbox de inmediato la venta, uno le da desechar de inmediato, pero cuando Sí, hay esta
esta procuración de darse el trabajo de encontrar una que otra palabra para poder hacer esta proximidad, siempre se agradece. Sí. No, totalmente, Alejandro. O sea, lo que dices, totalmente. Se puede trabajar de muchas formas. Las invitaciones personalizadas, los comentarios, que mucha gente no responde los comentarios, hay que empezar a responderlos. Sobre todo, depende. Hay gente que tiene muchos, por lo menos se responde los 3 o los 5 primeros, siempre. Y luego la carga emocional, los emoticonos, todo eso, pues ayuda. Perfecto. Entonces vamos a llegar ahora a la cuarta estrategia, que es la de copywriting, que esta es de mis favoritas, diría yo. Mira, ¿qué mensaje podría ser para una persona que posteriormente se le quiere ofrecer un producto o servicio? Se me fue. Alejandro, tienes el... Voy a ver. Te Vale, voy a escuchas ver. bien y se ve muy bien la presentación, ¿eh? Perfecto. No, quería una pregunta que alguien ha hecho Sí, mira, te la Fernando. leo. Dice, ¿qué Vale, mensaje? Dice Fernando Briviesca, dice, pregunta, ¿qué mensaje podría ser para una persona al que posteriormente se le quiere ofrecer un producto o servicio, tomando en cuenta que es de otra industria o ramo? perfecto. Primero, realmente no sé yo si lo más adecuado depende, habría que probar estrategias. No sé yo si lo más Claro. adecuado quizás es mandar un mensaje. Quizás, por ejemplo, mira, teniendo Sales Navigator lo que te permite es que la gente que para ti son potenciales clientes te muestra ahí en el feed de Sales Navigator, te muestra los posts de ellos y todo eso, ¿no? Pues, por ejemplo, para aproximarte a esas personas, lo que podrías hacer es comentar sus posts un tiempo, ¿no? Comentar sus posts que te vayan conociendo o comentar en los posts de los que ellos comentan, etcétera, ¿no? Entonces, eso te puede ayudar. Luego, si lo que también te recomiendo, que el primer mensaje intenta que no sea nada de venta, sino más bien que por lo menos enfocado en esa persona, ¿no? Enfocado en esa persona. Y luego ahí tendrías que hacer test A/B, tendrías que hacer pruebas. Por ejemplo, podría ser, si tú, por ejemplo, ya les comentado, etcétera, podría ser diciéndole, mira, te invito a que leas este informe, etcétera, podría ser un ejemplo. O podría simplemente decirle, he visto que has estudiado aquí, etcétera, pues yo también lo he hecho. Podría ser, por ejemplo, también los posts que publica, ¿no? Dices, mira, he leído tus últimos 3 posts, la verdad que me interesa este tema que hablas, interesante, etcétera. O podría ser simplemente diciéndole, estoy interesado en personas de temas, por ejemplo, vas a decir arquitectura, de temas de arquitectura en una ciudad de México en concreto en la que está él, y he encontrado tu perfil y me interesaría pues tomar un café virtual contigo, no sé, estoy a tu disposición. Entonces, bueno, depende un poco, ¿no? O sea, al final, mi recomendación es eso, que sea de forma cercana, que no esté, por lo menos el primer mensaje, que no sea de venta, y luego test A/B. Hacer test A/B de ver, tener como 3, 4 mensajes, envíalos a 20 personas y de Correcto. ahí tú sacas cuál es el que mejor te funciona. Excelente. Perfecto. Entonces, bueno, volviendo al tema de copywriting, súper, súper, súper genial, Fernando. Súper importante saber escribir. Eso es súper, súper importante. No saber escribir, digamos, de comas y puntos, no, sino cómo enganchar a las personas para que lean tus posts, ¿no? Cómo hacer para que lean tus posts. Entonces, aquí destaco 2 frases que son un poco lo que hace la gente. Primero, que la gente no lee todo. O sea, por eso esos posts tan largos a veces o que no están bien estructurados, que te encuentras ahí como 20 líneas seguidas, etcétera. Ahí la mayoría de la gente es que ni siquiera los lee. Incluso los posts cortos, muchas veces leemos solo, pues vemos solo la imagen o así. O sea, tener en cuenta que así las personas funcionamos porque estamos ante miles de impactos de anuncios, etcétera. Entonces, no es muy común que leamos todo, ¿no? Y luego también otra de las cosas importantes a la hora de escribir, que pensar que la gente que está en LinkedIn o en cualquier otra red social lo que entran es para buscar recompensas. Esas recompensas pueden ser de muchas formas. Una recompensa puede ser un aprendizaje, por ejemplo, de una herramienta que va a aprender, un vídeo, o por ejemplo puede ser una reflexión que a él le ha aportado, ¿no? O puede ser una sonrisa que le ha sacado, etcétera, ¿no? Puede ser de muchísimas formas, pero tiene que ser una recompensa, ¿no? Perfecto. Entonces, este es el formato que yo suelo seguir siempre. Si veis mis posts,
yo lo que siempre esta es la estructura que yo suelo seguir. El hook es, digamos, el titular. El titular es esa parte del post que se ve antes del ver más. O sea, esa pequeña parte del post que se ve. ¿Qué pasa? Que el hook es súper importante, sobre todo cuando solo es texto. Cuando no es solo texto, el post, ahí el hook ya pasa a ser ese gancho pasa a ser la imagen o el beat o el titular, perdón. O sea, mira, os lo voy a explicar con un ejemplo porque yo creo que lo vais a entender mejor. Vamos a entrar a mis posts y os voy a explicar qué es el hook en cada post. Oye, Mohamed, y en ese aspecto que mencionas, porque fíjate que muchos somos muy fijados en la parte de la ortografía, la redacción, el copywriting. Sí. ¿Qué tal funciona, en tu opinión, estos inicios al estilo, desde luego desde una perspectiva pues correcta, cortés, pero como de encabezados de periódico, es decir, como si fuera un titular, ¿sí? Que llame la atención, que encuentre una palabra, un par de palabras que tenga que ver con invitación, quizá con disrupción, desde luego, de nuevo, y apelando a la cortesía digital. ¿Cómo ves una técnica en ese sentido? No, totalmente. Además, los periódicos lo hacen súper bien. Hay que imitar a los periódicos porque ellos lo que Sí. consiguen es que tú leas ese titular y te compres ese periódico y luego, de hecho, el ejemplo que haces es buenísimo, ¿no? El hook básicamente es ese portada, ese título que dices, me compro o no me compro ese periódico. Entonces, el hook, vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, aquí, en este post, tus ideas no son malas. Este sería el titular, ¿no? O el hook. Pero, cuidado, aquí el hook son dos cosas. No solo es porque aquí hay un vídeo y también hay texto. Aquí el hook es esto. A ver si me deja pararlo. Aquí no me deja pararlo, pero el hook es todo lo que ves al inicio, ¿no? Y sea un superhéroe y tus ideas son malas. O sea, la portada del vídeo Sí. y el titular, ¿ok? Vamos a seguir viendo. Por ejemplo, aquí el hook es el título, o sea, la parte que ves al inicio, la comunidad Sí. está por encima de los seguidores y la imagen. Eso sería el hook, las dos cosas, Correcto. ¿vale? Bien. A ver si encuentro alguna de solo texto. Por ejemplo, aquí el hook principalmente es la imagen, porque Bien. realmente aquí donde se fija mucho la gente es la imagen, ¿no? Aunque hay texto, pero el hook es... Entonces voy a ver si encuentro alguno que sea solo texto, porque... A ver si encuentro... La verdad que hace tiempo que no... O por ejemplo, a ver... Ok, un segundo. Estoy bajando. Sí, creo que por aquí puede estar. Sí, por aquí, vale, perfecto. Sí, creo que si encuentro... Mira, este, por ejemplo. Sí. Ok, no, un segundo. Es que hay algunos más que, por ejemplo, Ahí, suelo... por ejemplo, está haciendo una invitación muy buena. Aprende, Este. aprende, ¿no? Eso es importante, ¿no? Que esto que llamabas de que la gente se quiere llevar recompensas, el lector, y Eso cuando... es. Entonces, mira, por ejemplo, aquí es un hook buenísimo. Mira, aquí el hook, porque solo es texto, es, si quieres aprender marketing automation, es decir, marketing de automatización, esto te interesa. Entonces ya va muy directo. Si a alguien le interesa marketing de automatización, pues lo va a leer, ¿no? Entonces ese es el engancho, ¿no? Yo le digo, si tú quieres aprender, o sea, él mientras va en el feed lee eso, si tú quieres aprender esto, pues esto te va a interesar. Y además le pongo el emoji de dale a ver más, que aquí hay algo, ¿no? Entonces ese es un hook, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí, sin marca personal no esperes gran cosa. Bueno, esto ya es hace muchísimo tiempo, estas publicaciones, pero, pero realmente ese es el hook, ¿vale? Ese Bien. es el hook. Cuando se hace bien el hook, o sea, para que veáis que realmente esto funciona. Ujú. Por ejemplo, o sea, si, por ejemplo, esto, aquí el hook es la imagen, ¿no? El hook es esta parte, ¿no? Esta parte que se ve antes del ver más y la imagen. O sea, este post, por ejemplo, pues lo vieron 45.000 personas, ¿no? Sí. Porque o sea, es que te engancha. O sea, tú Sí, cuando sí, vas por el claro. feed, vas por el feed, te engancha. O, por ejemplo, mira, este no. Quiero ver otro. Por ejemplo, también funcionó muy bien. Por ejemplo, todos empezamos con 0 seguidores. Tú lees esto y ya te engancha, ¿no? Entonces, de hecho, lo vieron 19.000. Ok. Por ejemplo, bueno, fue demasiado. Titulitis, que es un tema de títulos y así, lo vieron Ujú. 130.000.
Entonces, Mira, la idea es eso, que haya un gancho, ¿ok? Esa es la bien, primera parte. Luego la segunda parte es digamos, el cuerpo del texto, es la historia, ¿no? Es lo que hay ahí dentro, ¿no? Entonces ahí básicamente lo que tienes que intentar es mantener a esa persona enganchada, ¿no? Que la persona que lo está leyendo cada vez le vaya viendo valor, ¿no? O sea, porque tú, por ejemplo, puedes crear un hook muy bueno, es decir, un gancho muy bueno, pero la gente cuando lee luego el texto, cuando le da a ver más, dice, uff, no hay quien lo entienda, no me aporta nada. Pero entonces la clave aquí es que esa historia cada vez le vayas aportando más valor a la gente. Entonces, por ejemplo, aquí yo en este post lo que hice era como el hook era esto es demasiado y luego yo aquí lo que les decía a la gente, pues si te voy a dejar una guía, he grabado unos vídeos de unas herramientas de LinkedIn y son esta herramienta y esta, y esta. Entonces la gente dice, uy, esto es... Entonces es eso, intentar mantenerlos enganchados. bien, Eso lo puedes hacer, por ejemplo, mucho con los bullet points o con algún emoji así para estructurar, etcétera, ¿no? Pero la idea es eso, que la gente le vaya siguiendo viendo valor, ¿no? Y ya excelente. lo último es el call to action, es decir, la llamada a la acción final, que eso siempre, prácticamente siempre hay que ponerlo. Por ejemplo, se puede hacer una pregunta, etcétera. Ahí depende el objetivo. Si quieres que vayan a tu página web, pues les dirás, te dejo la página web en los comentarios, por ejemplo. Si quieres que comente, pues le haces una pregunta o dos. Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, la pregunta es, ¿lo quieres? Comenta, quiero los videotutoriales, ¿no? Aquí el call to action, ¿cuál es? Que la gente comente para que yo les mande esos tutoriales. Pues Claro, siempre recomiendo no dejar los posts así libres, sino dejar un call to action para que la gente no solamente lo lea y se vaya, sino que comente o que haga lo que tú quieras, ¿vale? Perfecto. bien. Luego otra de las cosas, que bueno, que aquí no lo he puesto, pero el tema de los hashtags, que ahora sí cada vez LinkedIn le está dando mucha importancia, entonces sí que los hashtags un poco depende, o sea, realmente mira, aquí mira, hay un estudio de los temas de los, pero claro, aquí creo que no. Vale, ahora mismo no lo tengo, pero hicieron también un estudio analizaron muchísimos posts y vieron que realmente cuando más engagement se obtenía, o sea, en esos posts que tenían más de 100 likes o comentarios así, era Ujú. con perdón, tres hashtags, pero cuidado, era con tres hashtags, pero eran bastante similar, entre 3, 4, 5 y 6. Ok, Pues mi recomendación es eso, que estéis entre los 3, 6, 7. bien. Eso sí, los hashtags es muy importante, que es un fallo que comete la mayoría de la gente, que ponen hashtags que no los sigue la gente. O sea, entonces no, hay que poner hashtags que los sigue mucha gente, porque, o sea, por ejemplo, ahora yo entro así de forma rápida y es que este error lo comete, que por ejemplo no creo, pero bueno, de aquí no imagino que, no, esto de empleabilidad, no, vamos a ir viendo y vemos que, a ver, un segundo, si encuentro un post aquí. Por ejemplo, vamos a decir salud digital, este hashtag, bueno, tiene 1000, ok, es poquito en verdad, pero vale. Pero es que realmente hay muchísimas personas que ponen los hashtags a su gusto, pero son hashtags que no los ve prácticamente nadie. Por ejemplo, planeación financiera, vamos a ver esto, por ejemplo. 220 personas, súper poquito. Y hay algunos es que ni siquiera tienen seguidores. Entonces, la idea es que busques los hashtags que tienen seguidores que están relacionados con el post, ¿vale? Esa es Excelente. la, esa es la idea. Ok, ¿qué Oye, más? Mohamed, están haciendo una pregunta, si me lo Dime. permites. Dice, ¿cómo saber cuáles, José Delgado pregunta, ¿cómo saber cuáles son los hashtags que más ve la gente? ¿Es un Perfecto, poco mira. en la consideración del número de seguidores? ¿Qué nos sugieres? Sí, totalmente. O sea, por ejemplo, aquí los hashtags, o sea, tú cuando le das a un hashtag o lo buscas, salud digital, por ejemplo, tiene 1063, pero yo si pongo un hashtag, por ejemplo, de liderazgo, voy a poner eh, liderazgo, a ver si me sale ahora. Entonces, la idea es que los hashtags sean de liderazgo, tiene 251.000 seguidores. Bien, Entonces, y esas 251.000 seguidores, ¿qué pasa? Que LinkedIn, uno de los posts que te muestra en el feed, es según los hashtags que sigues. Entonces, no sé, pero
hay más posibilidades de que te vea alguien que sigue este hashtag que te vea alguien que sigue el hashtag de salud digital, que son 100 personas o 1000, no recuerdo. Entonces, la idea es buscar hashtags que tengan seguidores. Bien. Y si pueden ser muchos, hay listados, ¿vale? Hay listados, podéis buscar en internet y así. Si no, vais creando los vuestros. Depende un poco también del sector, ¿no? También Claro. puedes, por ejemplo, ver otras personas de tu competencia, otras de tu industria, y de ahí pues vas viendo cuáles son los buenos que tienen seguidores y los apuntas y los vas utilizando, ¿vale? Perfecto. Entonces, vamos a ir la... Sí, otra de la parte del copywriting es el tema de que los textos tienen que ser que la gente, primero, que no lee todo, entonces la idea es que los textos sean muy fáciles de leer. Hay que hacer la lectura, digamos, hay que hacerla como muy placentera y muy sencilla, no posts que tienen, por ejemplo, entonces voy a dar unos tips para que realmente esa lectura sea placentera y que la gente realmente lea vuestros posts. Primero, evitar esos párrafos tan largos y pesados. Un párrafo que igual tiene 7 líneas, 8 líneas, 9 líneas, son muy complicados de leer, la verdad. Yo personalmente, cuando veo párrafos de 7 líneas, 8 líneas, simplemente dejo de leer directamente y voy a otro post. Saltos de línea. Sí, utilizar saltos de línea. O sea, no, por eso, para no tener esos párrafos tan pesados y tan largos, saltos de línea para mí es parte de esa lectura placentera, ¿no? Y enfocar al móvil, ¿no? Enfocar sobre todo al móvil. Luego, otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta, de hecho te lo dije Alejandro, que tiene que estar optimizado y enfocado en el móvil. ¿Por qué? Porque prácticamente el 80% o más del 70% seguro, no recuerdo ahora muy bien el porcentaje, lo ve desde el móvil. Entonces, Sí. si lo ven desde el móvil, tú tienes que escribir, o sea, tienes que enfocarte en que esa experiencia del usuario desde el móvil sea muy buena. Bien. Y entonces, ¿por qué os digo esto? Porque, por ejemplo, vamos a ver, vale, Alejandro, voy a entrar a... Perdóname, Alejandro. Adelante, por favor. Entra a mi perfil. Vale. ¿Cómo te apellidas? ¿Cómo te apellidas? No me Arroyo, quiero... doble R e Y. A ver. Mira, me saliste, pero se fue. Aquí. Vamos a entrar. Entonces, por ejemplo, si yo estoy desde mi móvil, no, aquí, no, vamos a ver aquí publicaciones. Este está bien. Vale, vamos a ver, por ejemplo, hubo otro más, pero bueno, este, claro, desde mi móvil no se ve tan bien, o sea, ahora no puedo enseñaros desde el móvil, pero Ok, este formato no es óptimo para el móvil. correcto. Entonces, no aprovechas toda la pantalla. En cambio, cuando es cuadrado, cuando es un poquito más vertical, no tan vertical, pero algo vertical, aprovechas muchísimo mejor la pantalla, ¿no? Entonces, la idea Cierto. es eso, evitar, por lo menos los horizontales, evitarlos al máximo los formatos horizontales. Por ejemplo, es que mira, es que para que veáis la gran diferencia, mira, hay Sí, una por chica, por favor. ejemplo, Ana María Gutiérrez, que he visto que está creando, o sea, no sé cuántas horas le dedicará para crear sus carruseles, Ok. pero tiene un gran handicap. ¿Cuál es? Los carruseles son en formato horizontal. Entonces, cuando los vas a ver desde el móvil, es prácticamente muy complicado. O sea, a ver, vamos a verlos. Es que... Y mira, tiene más de 200,000 seguidores. Claro, claro. Entonces, mira, por ejemplo, así es muy complicado que los leas ahora porque estamos desde el ordenador, pero Ok. este formato, ahora mira, este por ejemplo no, pero este formato así, horizontal, súper complicado para leer en el móvil. Ok. Entonces ella pierde muchísimo potencial de sus carruseles porque lo tiene en formato horizontal y eso no hay que lo lea. Esto en el móvil así, es que si quieres enseñar a publicar prácticamente ni se ve. Entonces hay que pensar mucho en el formato móvil, ¿vale? Ese es un Perfecto. ejemplo. Perdónanos, Ana María, si nos estás viendo, aunque no creo, pero perdón. Vale, perfecto. Entonces hay que hacerlo pensado en el móvil, sobre todo eso, el tamaño cuadrado. Yo os recomiendo el cuadrado y el vertical, no tan vertical, que de hecho ya le mandé a Alejandro los medidas y así, pero bueno, es que sea Cierto. cuadrado o que sea tamaño, le llaman tamaño retrato, así, es algo vertical, pero no tan vertical, ¿vale?
Muy Luego, bien. lenguaje sencillo, eso también es súper importante porque hay muchísimas personas que empiezan a utilizar unos lenguajes muy complicados y eso es difícil de entender. De hecho, hay un índice que le llaman, bueno, Readability Index, es decir, o sea, lo dificultoso que es leer tu texto, ¿no? Entonces, la idea es que tengáis muy en mente no este índice en sí como tal, pero que cuanto más difícil sea leer tus textos, pues obviamente más, o sea, mal copywriting estarás haciendo porque mucha gente dejará de leerlo. Claro. Entonces, hay que evitar ese lenguaje tan complejo, ¿no? Porque hay muchas personas que no saben de esas temáticas, pues hay que simplificar el lenguaje, muchísimo además, ¿vale? Fíjate que no sé si nuestra audiencia, pero yo a título personal te comento que yo no conocía esta herramienta del Readability Index, porque está impresionante. Eso me imagino que tiene que ver con Sí. data y puede arrojar un análisis bastante interesante para poder perfilar hacia dónde ir en cada caso, ¿no? Sí, no, totalmente. O sea, sobre todo, mira, por ejemplo, este índice es básicamente si tú, por ejemplo, tienes palabras que son difíciles, que igual para alguien que no sabe de ese sector, pues realmente ahí ya cada vez se está haciendo más difícil que la gente te lea. Entonces, es muy importante trabajar esta parte de que el lenguaje sea sencillo, ¿vale? O sea, yo ahí utilicé este índice, pero básicamente es eso, ¿no? Espera un segundo. Que el lenguaje tiene que ser sencillo porque así te aseguras que nadie de los que te leen se baje del carro, ¿vale? Porque no entiende lo que dices. Por ejemplo, hay gente que utiliza palabras en inglés que igual la gente no entiende. Es que también, o sea, yo lo veo muchísimas veces, ¿no? Que no conectas con tu audiencia. Utilizas palabras en inglés porque suenan guay, pero es que tu audiencia no los entiende, pues entonces no los utilices. Claro. Ponlos las palabras que sean muy sencillas de entender a la gente, ¿no? O, por ejemplo, alguien que quiere que lo lea toda Latinoamérica, pero utiliza lenguaje, por ejemplo, con todos mis respetos, muy de Argentina. Entonces, mucha gente Ok. que ya desconecta. Bien. Hay que trabajar mucho esas cosas. Lo quinto, cuando vas a escribir, ser auténtico, eso es súper importante, ¿no? Y además se nota, ¿no? Escribir cómo te nace, cómo eres tú, etcétera, eso es fundamental. Quizás no hay una fórmula ahí para ser auténtico, pero se nota. Y luego el tema de los hashtags, que ya lo hemos comentado, que esté relacionados con tus posts. Perfecto. Otra de las estrategias que funcionan muy bien, de hecho, esto, bueno, realmente cada uno de estos puntos que yo les estoy explicando muy en resumen, pero podríamos estar ahora explicando cada uno cómo aplicarlo y así. En este caso, básicamente es ver aquellos posts que están funcionando en LinkedIn, ¿no? Por ejemplo, tú, o sea, la filosofía es que te vas a subir a la ola de los contenidos virales. Ujú. Entonces, la idea es eso, ver qué contenidos están funcionando muy bien en LinkedIn y tú replicas ese tipo de contenidos. Ejemplos, aquí ejemplos, esto le llamo yo contenidos de valor, ¿no? Por ejemplo, Ujú. recursos, guías, ebooks, casos de estudio, tutoriales. Práctica, si sabes hacer muy bien el post, bien el copy, le puedes pedir a la gente que comente para que se lo des o así. Es un contenido que a la gente le gusta, ¿vale? Es contenido educativo y a la gente le suele gustar muchísimo. Querido Ebooks, de hecho, Mohamed, perdóname la interrupción. ¿Crees que puedas ampliar la pantalla para que podamos perdóname. verla un poco más? Si Sí, es que sí. es posible. Si no, no te Claro, preocupes. no, se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó, No, perdón. está bien. Muchísimas gracias. Vale, entonces, por ejemplo, contenido de valor, y yo le llamo así, pero realmente recursos, guías, ebooks, de hecho yo lo he hecho, esa estrategia la hice, y de hecho yo creo dos ebooks, ¿no? Y enfocados muy para temas de LinkedIn y así. Entonces, este tipo de post funciona muy bien. Si, por ejemplo, alguien, de hecho, va muy ligado con los lead magnets, ¿no? Si, por ejemplo, en algún momento queréis crear, pues, una guía para optimizar tu perfil o un caso de estudio mm, mm, para conseguir que los headhunters lean tu CV, no sé, o sea, que esté relacionado con lo tuyo, pero de estos formatos. Un tutorial, por ejemplo, yo he hecho muchísimos tutoriales de marketing aquí en LinkedIn, ¿no? Son formatos que suelen funcionar bastante bien. Otro de los que suelen funcionar bien, este no lo recomiendo a todos, ¿vale? No lo recomiendo a todos porque hay gente que le da miedo, pero por ejemplo, a veces una especie de crítica, dar tu opinión de forma como muy, un poquito transgresora, ¿no? Una opinión Ujú. no tan así, ¿no? Puede ser incluso solo dar tu opinión. Por ejemplo, ¿cómo te digo? Yo suelo verlo mucho, ¿no? Por ejemplo, temas
la felicidad de los empleados, todo eso, ¿no? Pues, por ejemplo, ahí tú tienes una imagen, ¿no? Vamos a imaginarnos una imagen y dices, pues, realmente esto de la felicidad de los empleados no solamente tiene que quedarse en imágenes, en frases, sino que las empresas deben darse cuenta que esto trae más productividad, de hecho hay estudios, no sé qué. Entonces estás dando tu opinión, ¿vale? Entonces, ese tipo de post suelen funcionar bastante bien. Si sabes defender y te expresas bien, son posts que suelen funcionar bien. Luego ya el de crítica, esos ya son más, por ejemplo, el de la titulitis que te dije, el de tema de que gente que esto, que tiene muchos títulos, que solo piensa los títulos que realmente, pero que eso no te diferencia ni mucho menos. De hecho, ese post tuvo 130.000 views. ¿Y por qué tuvo 130.000 views? Okay. Por el simple hecho de que el 50% estaba de acuerdo conmigo y el otro 50% decía que la universidad era lo mejor. Y yo, vale, perfecto, pero comentaron el post, ¿no? Entonces es un poco controversial. Ah, Otra tipología de post que funciona mm, es el trendjacking de tu sector. Y este básicamente es el post viral en el momento. Por ejemplo, ahora sería un trendjacking el de Cristiano Ronaldo. Si veis el post de Cristiano Ronaldo del vídeo, lo está subiendo todo el mundo, el de Coca-Cola. Pues eso sería el trendjacking. La gente que lo subió los primeros días iba a tener engagement sí o sí, porque ok, todo el mundo habla de ello. sí. Todo el mundo. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí Henry lo que hizo es una campaña de Nike que se hizo muy viral en YouTube. Entonces, esta campaña de Nike, pues también la gente estaba hablando mucho de ella y de hecho lo vio como, no sé, ahora mismo no, 37.000 o sí, 37.000 o así. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento todo el mundo hablaba de eso, ¿no? O sea, lo viral en ese momento. O alguien, por ejemplo, un niño de México, ¿no? Que le prohibieron en tema de hacer vídeos en un local o en un sitio y luego Burger King le hicieron ahora no sé el nombre, pero sabéis cuál digo, ¿no? Así es, así es. Sí, 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 sí. perfecto. Eso es un ejemplo, ¿no? Otro de los posts que suelen funcionar súper, súper bien, contar historias personales, es de mis favoritos. De hecho, si alguien quiere llegar al millón de visualizaciones, no es nada fácil, pero prácticamente solo hay un post, una tipología de post que lo consigue, son historias personales, ¿vale? De hecho, mira, por ejemplo, con Julio Chirinos, no sé si lo conocéis, Sí, hay un post que llegó a 2.200.000 o así de visualizaciones y es una historia personal de que contrató a un empleado, etcétera. Entonces, las historias personales, la gente que sabe contarlas bien, son, o sea, son muy poderosas. poderosísimas, poderosísimas, la verdad, súper poderosas. Pero hay que Bueno, saberlas contar, Mohamed, porque claro, hay que ese saberlas es el contar. gran meollo del asunto. Yo estoy casi cierto que todo mundo tenemos historias Sí. más o menos, pero tenemos una muy buena historia que contar. El tema es cómo contarla. Totalmente, no, sí, sí, totalmente. Y atreverse, porque hay mucha gente que no se Sí, atreve a contar. O sea, temas de historias personales, yo lo que veo, hay gente que igual no sabe contarlas, pero también la mayoría de la gente no se atreve a decir, uff, esto es íntimo mío, no lo voy a contar, etc. cierto. Hay mucha gente que le da un poco miedo. Pero básicamente, mira, saber contarlas, si sigue la estrategia que comenté antes, ya tienen bastante ganado. Por Claro. ejemplo, el post de Julio Chirino sigue o sea, era este framework, ¿no? de texto. Era un titular de contraté a un empleado de 21 años o que estaba que estaba acabando la universidad o algo así, luego cuenta la historia, yo le ayudé, le enseñé, y el final es el call to action ahí, no hay, en este caso es un caso especial, pero básicamente dice pues eso, que si tú le enseñas a una persona que al final acaba aprendiendo así, ahora no lo recuerdo, pero es muy potente. Ok, otro tipo de post que ahora está funcionando súper, súper, súper bien. De hecho, seguro que habéis visto muchísimas encuestas porque funciona muy bien. O sea, yo tengo acceso porque yo utilizo una herramienta para el tema de la analítica y LinkedIn para ver los datos al máximo y de hecho estoy trabajando con bastantes clientes y las encuestas es que con todos funcionan. O sea, no hay cliente que no le funcionen las encuestas. Es así. Entonces, ahora LinkedIn le está dando muchísimo... mm, mm, mucha, vamos a decir, viralidad o mucha distribución y así a las encuestas, así que os la recomiendo. O sea, las encuestas ya te digo que prácticamente con todos los clientes les han funcionado, todos, todos. O sea, le está dando así que os recomiendo que las utilicéis una o dos Muy a la bien. semana
Genial. Bueno, hay muchos tipos de post, ¿ok? Lo que pasa que, bueno, aquí he recogido algunos de los que realmente suelen funcionar. Si me tengo que quedar con alguno, yo ahora mismo las encuestas me gustan mucho. Me gusta mucho el de las encuestas porque os digo que tiene mucho engagement, pero realmente tiene que ser siempre un mix. Tener siempre un mix. Por ejemplo, vídeos virales también suele funcionar muy bien. Por ejemplo, Pedro Eloy, él utiliza mucho y le funciona, ¿no? Vídeos virales. Sí, sí. Hay muchísimas estrategias, y hay muchísimas estrategias a la hora de... O, por ejemplo, también que Wendy lo utiliza mucho, los carruseles. Los carruseles también dan muchísimo engagement. Depende un poco, ¿no? Hay que ir probando a ver cuál es el formato que mejor le funciona a uno. Bueno, aquí ya viene la sexta estrategia, que básicamente es para favorecer esa parte de la distribución, para que la gente te vea, ¿no? O sea, yo le llamo la estrategia del euro, pero bueno, es básicamente lo que viene a hacer es que si te quieres dar a conocer, pues tienes que dejar comentarios. O sea, no puedes permitirte el lujo de decir yo publico y me olvido, no. O sea, tú tienes que comentar en perfiles de otros. O sea, es recomendable, por lo menos es lo conveniente. Un segundo, lo puedo descargar. ¿Me escuchas, no? Bien, sí, perfecto. Te escucho Entonces, bien. la idea aquí es que hay que dejar comentarios de calidad. Hay que dejar comentarios de calidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque ayuda muchísimo a la distribución. No me está dejando pasar de... Ahora sí, ahora me ha dejado. Ayuda muchísimo a la parte de la distribución del contenido y además ayuda a que la gente te vea. Porque, ¿qué pasa? Si tú empiezas en LinkedIn y empiezas a publicar de golpe, lo más probable es que nadie te dé like ni que te comente. Lo ideal es cuando alguien está empezando primero, vea perfiles de otros, comenta para que la gente te vaya viendo, porque hay mucha gente que lee los comentarios, que te vayan conociendo, ¿no? De hecho, es lo que hice yo. O sea, yo personalmente al inicio no publicaba nada, simplemente comentaba en otros posts. Simplemente hacía eso, ¿vale? Entonces, eh, ahí la mayoría de la gente ahora que igual ya tenéis una red de contactos, etcétera, pues sí que tenéis que publicar también, pero los comentarios es algo fundamental. O sea, nadie, o sea, prácticamente nadie se puede permitir el lujo de no comentarle a otros perfiles. De hecho, de verdad, literalmente hay gente que tiene medio millón de seguidores, hay gente que tiene 1 millón de seguidores y se toman el tiempo de comentar en otros perfiles. Mira. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunas personas que tienen 1.000 o 5.000 o 10.000 que empiezan a considerar algo de ellos y me dicen, no, ya, yo no comento, ¿por qué les voy a comentar? De hecho, hay muchísima gente que lo hace, pero no lo recomiendo. O sea, sí que es bueno que comentéis a otros perfiles. Obviamente hay que hacerlo de forma estratégica. Yo tampoco soy partidario de que tengas que dejar sin comentarios al día, ni 20 ni 30. No es mi estrategia. Cada uno, para mí, la eficiencia es muy importante, ¿vale? Ni que dejéis 0 comentarios, ni que dejéis o likes, ni de que dejéis sin comentarios, porque no tiene sentido que estéis todo el día ahí Claro. delante de la pantalla. Entonces, esta estrategia del euro básicamente es, cada comentario son 10 céntimos, vamos a imaginar, ¿no? Sí. ¿La moneda en México cuál es? El peso El peso, mexicano. pues vamos a decir 10 pesos. No sé cuánto es, pero vamos a decir 10 pesos. Entonces, Un euro son 20, como 25 pesos, pero vamos a dejarlo así como tú dices para 25 que sea más pesos, ok, práctico. perfecto. Vale, Promedio. pues 2,5 pesos es un comentario. Perfecto, entonces, si tú tienes 25 pesos, lo ideal es que eh, esos 25 pesos, cada 2,5 pesos los distribuyas, ¿no? Entonces, tienes que comentar, bueno, tienes 10 comentarios. Eso es lo ideal. Si uno puede dejar 10, no digo ni 20, ni 30, ni 50, porque hay otras personas que lo hacen y les funciona, pero yo soy partidario de que uno tiene que ser eficiente. Si puedes dejar 10, si no puedes dejar 10 comentarios de calidad, pues deja 5. Si no puedes dejar 5, deja 3. Si no puedes dejar 3, deja 2. Pero tienes que dejar algo, ¿no? Entonces, en este caso, lo importante es a quién le voy a dejar esos comentarios o dónde los voy a dejar. Entonces, ahí, lo primero, tiene que ser de calidad, no me vale de qué interesante, etcétera. Esos no son buenos comentarios. Comentarios que tengan 2 o 3 líneas mínimo. Ujú. La parte de la cercanía también, es decir, por ejemplo, despedirse con un abrazo o alguna cosa así en el comentario. Y luego, que esto tendríamos que analizarlo muy al detalle, pero hay diferentes tipologías de personas a las que les podemos comentar. Por ejemplo, una red de contactos, gente que son
de primer grado, ¿no? Son nuestros contactos. Otros tipos de donde podemos dejar nuestros comentarios, donde los influencers. Influencers son gente que tiene una red de contactos muy grande, ¿no? Eso es una posibilidad. ¿Dónde más podemos dejar nuestros comentarios? Por ejemplo, los hashtags de nuestro sector. Podemos buscar por hashtags y ahí también lo podemos encontrar. ¿Dónde más también lo podemos hacer? Los creadores de contenido colaborativos. De ahí lo he puesto mal. Creadores de contenido colaborativos son gente, no sé si una palabra inventada por mí, no creo, pero son gente que tiene mucha más actividad que cualquier otra persona en LinkedIn. Son gente que están comentando muchísimo, dando muchísimos likes. También te pueden interesar. Dependiendo de tu estrategia, te pueden interesar. Por ejemplo, los creadores de contenido colaborativos, cuando tú estás creando ya buen contenido, pero no estás teniendo engagement, pues, por ejemplo, si tú comentas en sus posts, sabes que si 10 de ellos le comentas, pues igual 3 o 4 seguro que te comentan en tus posts. Potenciales clientes, también les puedes comentar lo que hemos dicho de Sales Navigator, que si tú los tienes en ese listado de potenciales clientes, ni siquiera los tienes que buscar. En Sales Navigator ya te los muestra y comenta sus posts para trabajar ese primer parte, ¿no? Que pasar de desconocido a que ya te conozcan algo, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que tenéis que ser consistentes y luego saber dónde vais a dejar los comentarios. Dependiendo un poco de si estáis empezando, si no, dependiendo un poco de vuestros objetivos, os va a interesar comentarle a unos perfiles o a otros. No sé si ha quedado clara esta parte o no. Está muy bien, está muy bien. Y fíjate que me surge así de bote pronto, si no es mucha molestia, el que nos comentes sobre en tu experiencia, hablando de eficiencia en el tiempo en la red, más o Sí, menos como qué promedio estimarías un promedio diario sí. de estar en la red, de hacer esto que tú comentas, de seguir esta estrategia, porque muchas veces pareciera, y no te miento, Sí, cuando uno observa a gente que consolidada en la red como tú, como otros, como sí, Pedro Eloy, como Ariel, en fin, un gran número, de verdad que pareciera que están 24/7 ahí metidos. Y yo tengo la impresión que no, o sea, sí. yo tengo la impresión que ustedes Depende. son gente muy eficiente, saben muy bien el camino, Sí. entienden muy bien la dinámica, pero si tuviéramos que hablar de algún promedio diario, en tu opinión, ¿qué Sí. sugerirías? Mira, yo te digo, depende un poco de la estrategia que sigue cada uno. Porque igual hay personas que están todo el día en LinkedIn comentando. Es que es verdad, hay personas que son minoría, pero los hay. Entonces, depende de la estrategia de cada uno. Obviamente, no es mi caso, pero es una estrategia, ¿no? Entonces, en mi caso, que sí que para mí la eficiencia es muy importante, lo ideal, primero, elegir muy bien estratégicamente a ese tipo de personas que tú les quieres comentar. Y lo segundo, por eso, pues puede ser tu red de contactos, influencers, creadores de contenido colaborativos, etcétera, potenciales clientes o cuentas pequeñas, incluso hasta las cuentas pequeñas te pueden interesar. Personalmente, yo nunca me verás comentando más de 10 comentarios al día. Imposible, porque no me da tiempo. Mi recomendación depende de cada uno, depende de cada uno, pero si no tienes tiempo, dícale 5 comentarios al día. 5 comentarios al día. Ok, Suficiente. Si puedes 5 comentarios, si puedes 10 mejor, pero si no te da tiempo, 5 comentarios al día es más que suficiente. Y likes, eso realmente es mucho más sencillo. O sea, likes, vas por el feed, en algún momento que tienes un hueco, ahí dale like los que, no sé, 10 5 ahí es menos. Los comentarios, si puedes dejar 5 yo te diría que ya lo tienes bastante bien trabajado. Si puedes 10 mejor. Ahí, máximo 10 porque si ya vas más, ahí ya pierdes eficiencia. Entonces, 5 10 suficiente. muy bien, Sí. muy bien. Y Luego el alguien tiempo, pregunta en el chat, perdóname, Mohamed, sí, preguntan, ¿qué horarios y días para publicar son mejores? Ahí hay perfecto, una genial. polémica en torno a ese tema, pero a ver, tú dinos, que tú que sabes Sí, muy no, bien de ahora esto. te digo, volviendo a esto y ahora respondo a la otra pregunta. Tiempo así Gracias. que le vas a dedicar, depende un poco de si es para ti una red importante o realmente, o sea, depende de muchos factores. Ujú. O sea, depende sobre todo de los resultados que te dé. Si te está dando resultados, pues igual que estés 1 hora o 2 al día. Si no te está dando resultados, pues igual tienes que estar 30 minutos o 15.
y si estás dando muy, muy buenos resultados, pues igual tienes que estar 3 o 4 horas, depende un poco. O sea, no hay una regla fija que yo te diga, tienes que estar este tiempo. Pasa Ok, que lo que sí hay que hacer es cuando estés, que hagas digamos, estrategias que realmente te den resultados. Eso es claro. lo ideal. Muy bien. Días, días y horarios, la verdad que lo mejor siempre es prueba A/B, o sea, test A/B más bien, que es probarlo uno, porque no existe una regla fija. Así, por mi experiencia, por lo que yo veo, Ujú. los horarios, simplemente vamos a descartar el horario de la noche, por ejemplo, a partir de las 10 de la noche hasta las 6 7 de la mañana, esos horarios realmente por lógica, ¿no? Porque la gente, esos horarios no está durmiendo, la gran mayoría de la gente. Y también el horario de la comida, ¿no? Entre las 2 bueno, entre la 1, de la 1 hasta las 4 también la gente está ahí comiendo, ¿no? No está tan activa, ¿no? Para mí esos horarios son los que hay que evitar. Entonces, todo el resto de horarios, a partir de las 7 de la mañana hasta las 12 hasta las 12 incluso, luego de 4 4:30 hasta las 6 7 de la tarde son buenos horarios. Por experiencia, si alguien está publicando más de un post al día, pues los posts que más suelen funcionar suelen ser a la mañana. Si alguien solo está publicando un post al día, pues tendría que ir probando, pero yo así a bote pronto le diría que por la mañana, a bote pronto, aunque habría que probarlo, ¿no? Pero sí, Muy bien. por la Muchas mañana. gracias. De 7 a 12 podría ser, 7 a 10 11 sí. Perfecto. Y luego, días. La verdad que el tema de los días sorprende mucho porque a veces puedes publicar un sábado y que te funcione porque no hay otros que están publicando, ¿no? Entonces, Ujú. en general, por ejemplo, los sábados no son días que suelen funcionar mucho, los viernes a la noche tampoco, viernes a la tarde-noche tampoco suelen funcionar mucho. Los sábados, mi experiencia no es que no suelen tener mucho engagement de normal, pero cuidado, que hay gente que sí que le funciona, ¿no? Entonces, salvo esos días, el domingo también suele funcionar bastante bien, el lunes, el martes, el miércoles, depende un poco de cada uno, salvo el sábado quizás, por ejemplo, el viernes por la tarde yo no publicaría personalmente porque la gente sale, etcétera, no tiene Ok. tiempo y ya depende un poco de la estrategia de cada uno, incluso hasta el sábado puede ser buen día, ¿no? O sea, no, todos los días de la semana sí. Muy bien, oye, Mohamed, Lulú Olvera pregunta, ya para ir perfilando el cierre, porque Sí, vamos por la séptima. ya está, ya Dice, está. pregunta Lulú, ¿cuánto dura una publicación visible? Visible realmente todo el tiempo del mundo, ¿no? Está ahí LinkedIn y cualquiera la puede ver. Otra cosa es que normalmente después de los 3 días, 4, bueno, ahora por ejemplo, eh, a ver si, o sea, a partir de, es que ahora quería entrar, bueno, vais a hacer como si, segundo, que así Sabes, se, en lo se que me- encuentras, te cuento una experiencia rapidísima. Me ha vale, sucedido que gente que sigo y a la que recurrentemente voy pues, a, veo sus posts, de repente me sí, salen los que publicaron una semana antes o perfecto. hasta 10 días antes, pero porque es gente que sigo, que procuro estar atento a sus contenidos. Entonces el feed es medio peculiar. Ok, no, mira, ahora te voy a enseñar un ejemplo para que Sí. veáis. Ya hace mucho que no publico, pero voy a ver, por ejemplo, en marzo. Vamos a ver, en marzo, por ejemplo. Y a ver los posts de marzo. Ok, vamos a ver, por ejemplo, vamos a entrar a este post. Este de mujer extraordinaria. Bueno, mira, por ejemplo, este. Vamos a ver. Ok, es quitar, por ejemplo. ¿Qué herramienta utilizaste para ver esto, Shield Mohamed? Up, Shield Up. Es una herramienta para analíticas en LinkedIn. Ah, muy bien. Entonces, Gracias. no, voy a quitar esto y dejo solo views. Ok. Por ejemplo, aquí, mira, aquí donde se estabilizan, ¿ves? Por ejemplo, aquí los views, los compartidos, los likes, los comentarios van subiendo, suben. Esto eh, vamos a decir, por ejemplo, aquí, el
El día 8, ¿no? El día 8, ok, que lo subí por la noche y hasta cuando se estabilizó, digamos aquí, vamos a decir, más o menos, ¿no? Y esto fue el día 16. Sí, fue el día 16. Aquí ya también, o sea, mira, si te fijas, por ejemplo, del día 8 se estabilizó ya bastante, bastante aquí. Sí, El día, vamos a decir, el día 11. O sea, fueron como 3 días. O sea, ok. realmente cuando tienes ese engagement tan, tan alto los primeros 3 días, normalmente, salvo así que pasa algo raro los primeros 3 días. Luego los siguientes 3 días tuvo algo. Pero ya si te fijas, el Sí, día ya se 16 estabilizó. Ujú. sí, ya se estabilizó y aquí prácticamente ya no estaba cambiando nada, ¿no? Entonces, los primeros 3 días te diría yo, depende un poco de cada post, pero la regla general es los primeros 3, 4 días como mucho, luego los siguientes 3 días y a partir de ahí el post, salvo que sea viral, pues los virales, a ver si podemos ver otro. Ujú. Este, es que esto, por ejemplo, no. Eh, Este me imagino que será de un poco lo mismo. Lo voy a ver. Segundo, quiero ver. Hay uno que viral, lo que pasa que no sé qué día lo subí. Un segundo. Entonces los virales sí que duran muchísimo más. Los virales, o sea, los que tienen mucho, mucho engagement, el de este vídeo. Sí, Bueno, hace 5 meses. Entonces, ¿cuándo lo habré publicado? En febrero, quizás. ajá. Voy a ver febrero, un segundo. Sí, esta herramienta para mí es muy importante porque el tema de analizar y así para mí es fundamental, aunque Ok, podéis empezar con lo básico, que lo básico es, eso, ¿no? sí, Las analíticas que te da el propio LinkedIn en tu perfil. Quiero ver a ver si perfecto. sale este post. No sé si sale. No sale aquí. Vale, un segundo, ¿eh? Ahora os lo voy a enseñar. Creo que está en febrero. En febrero. Un segundo. Vale. Voy a poner febrero. Pero normalmente es eso, ¿no? Los primeros 3 días, sobre todo, mira, bueno, este también fue viral, entonces este de 134.000, vamos a ver este ejemplo. Vale, entonces, vale, este lo publiqué el día 27. Sí, Entonces, vamos a decir, aquí es cuando hemos dicho el 27, ¿no? Vale, perfecto. sí, Entonces, el día 1 ya se estabilizó algo, ¿no? El día 1, entonces los primeros 3, 4 días, y después también siguió, porque este fue viral, pero y siguió hasta el día 10. O sea, este ya tuvo como 13 días. No, depende un poco de la viralización que tuvo el post, sobre todo. claro. Pero donde más engagement suele tener los primeros 3 días y si se ha hecho viral suele durar hasta toda la primera semana. Ese Muy es el, bien, muy ese es el bien. dato. Vale, perfecto. Entonces vamos a ir con la última estrategia, que es que es básicamente lo que os dije del dwell time, que os iba a hablar de eso. El dwell time básicamente es el tiempo que tú pasas leyendo un post. Entonces, no solamente eso nosotros no lo sabemos, no sabemos cuánto pasa la gente leyendo nuestros posts, pero LinkedIn sí lo sabe y lo tiene en cuenta. Para si la gente pasa más tiempo leyendo tus posts, eso significa que les interesa, aunque no den like, aunque no comenten. Son fans, vamos a decir que hay la sombra, pero bueno. Entonces, para mejorar ese dwell time, lo que hay que hacer es que, por ejemplo, si tú tienes un post que tiene, vamos a decir, 50 palabras o 10 palabras, pues tu dwell time no va a ser alto porque el post es muy corto o solo una imagen, etcétera. Entonces, no, tu dwell time no es bueno. Entonces, hay que buscar estrategias para que ese dwell time, ese tiempo que la gente pasa leyendo tus posts, sea mayor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Texto largo, carruseles, vídeos. Entonces, ahora os voy a explicar ejemplos, ¿vale? Cuidado, con eso no quiero decir que todos los posts tienen que ser muy largos, ni muchísimo menos. Cuidado, porque depende. Al final siempre hay que combinar y depende un poco de los posts, pero en general, por ejemplo, también hicieron otro estudio, de hecho es el mismo,
para el tema de la viralidad y así, y de aquí lo que sacaron es que, fíjate, por ejemplo, si de todos esos posts que cogieron, que tenían más de 100 reacciones, si tu post tenía solo 75 palabras, la posibilidad de que fuera viral de esos 4 millones y medio de posts era del 5%. En cambio, la posibilidad de que fueran virales los posts que tenían 232 palabras era del 20%. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente a mayor número de palabras hay más probabilidad de viralidad. Tampoco, o sea, depende, porque llegará un momento que al haber más texto la viralidad no sube, sino todo lo contrario baja. Entonces, aquí lo que consiguieron, para mí lo más importante es de las 150 palabras, a partir de 150, si veis aquí hay como una subida muy, muy abrupta, ¿no? Entonces, de ahí lo que saco yo es de 150 a 230. Okay. De 150 a 230, 240 palabras, pero como os digo, estos son estudios, realmente yo, por ejemplo, si analizo mis posts, suelen ser así. O sea, mis posts, sin tener en cuenta este estudio, suelen ser 150, 160, depende un poco. Algunos incluso casi llegan a 200, ¿vale? Okay. Pero normalmente este tipo de posts suelen... Lo que pasa es que hay que hacerlo muy bien, lo que has dicho tú del copy, porque si tú haces un post de 230 palabras, pero no lo oxigenas, no haces los saltos de línea, etc., no hay quien lo lea. Claro, sí, 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 sí. Sí, no, es que desafortunadamente pasa, y no estoy diciendo que sea un caso nacional, me refiero en Sí, México. no, en todas partes. Me refiero a de habla hispana, que tiene que ver Sí, con un asunto de que, literal, muchas veces cuando yo leo un post que respeta el sujeto, verbo, predicado, digo, bueno, aquí me quedo a leer, pero la verdad es que son los menos. sí, no, totalmente. Entonces, de aquí, ¿qué saco? Que intentar hacer post en ese número de palabras. Porque si ya os pasáis de 230, que ahora LinkedIn lo permite, o sea, LinkedIn ahora te permite 3.000 caracteres, antes solo permitía 1.300, no sé quién va a leer un post de más de 230 palabras, honestamente, no sé quién lo va a leer. Y yo personalmente no voy a hacer. No, y para eso está el apartado de publicaciones, ¿no? O sea, que mandas tú ahí a tu comunidad, a Sí, tus contactos, decirles, estoy publicando en este lugar, hay un artículo más extendido, entonces ya cuando por ejemplo. tienes esta gente que te sigue, que quiere saber de lo que aportas, bueno, ya va o Sí, entra sabiendo que va a encontrar un contenido mucho mayor, ¿no? perfecto. Entonces, con eso lo que vais a conseguir es que el dwell time, si alguien, por ejemplo, se detiene a leer estas 150 palabras, 230, el dwell time va a ser muchísimo más alto, ¿no? Entonces, LinkedIn lo va a premiar y os va a ver más gente y probablemente tengáis más engagement. Y eso también lo podéis hacer, por ejemplo, o sea, sobre todo el tema del texto, pero también lo podéis hacer con los carruseles. Si tú creas un carrusel potente, lo que te asegura es que van a estar viendo las 10 diapositivas. Si ves las 10 diapositivas o las 7 o las 8, el dwell time es alto. Con los vídeos pasa un poco lo mismo, pero tampoco puede ser un vídeo muy, muy largo porque si no la gente se aburre, pero con que sea un minuto más que suficiente, 30 segundos. Y si es un vídeo, por ejemplo, los vídeos virales son vídeos que suelen funcionar muy bien y a la vez engancha a la gente y a la vez consigues que tu dwell time sea alto, ¿no? Si alguien se tiene 30 segundos a ver tu vídeo, pues está genial. En principio, esta es la presentación porque, bueno, hay un caso así de growth y así, no nos va a dar tiempo, pero en principio esta es la... Aquí hay un bonus, bueno, os lo voy a dar ya que estamos y ya terminamos, que básicamente es, Sí, si por ejemplo, lo que uno puede hacer, si estáis empezando y así, si estáis empezando podéis crear, por ejemplo, entre colegas, ¿no? De un sector o así, entre, por ejemplo, los de 100, ¿no? O sea, sí. desarrollate al 100. Por ejemplo, los de desarrollate al 100, lo que podéis hacer, por ejemplo, como estrategia, que de hecho creo que lo hacéis, aunque igual no de esta forma, pues creáis un grupo en WhatsApp o en cualquier parte y os Sí, apoyáis entre vosotros y así por lo menos tenéis ese engagement inicial. Cuidado, esta exacto. estrategia esto es como el postre, porque hay mucha gente Sí, que piensa haciendo esto va a conseguir, no, esto es como el postre, ya si tienes todo bien y tienes también esto, pues soy mejor que mejor. Pues en muy principio eso ha bien. sido todo.
Muy bien, querido Mohamed, pues muchísimas gracias. Yo nada más quiero cerrar, veo que ahorita, por lo pronto no hay preguntas. Yo quiero enviar en el momento en que tú me hagas favor de comentar un aspecto muy concreto que quisiera tratar contigo. Sí. Voy a enviar en el chat los 2 ebooks que nos esté a favor de compartir para que quienes permanecen con nosotros los descarguen, se los queden, los lean, y me parece que son una serie de tips, de contenido muy interesante que nos has hecho favor de compartir. En lo que hago esto, yo te quiero preguntar, porque mira, traía yo 3 temas, ya de los 2 ya me hablaste muy bien, nos hablaste muy bien. El tema de las encuestas, que funciona, desde luego, que está teniendo muy buen impacto, por un lado. Y 2, el tema de pues, la fuerza de grupo, con el bonus que nos has estado comentando ahorita, ¿no? Que Sí. el hecho de que puedas tener un grupo es importante, porque bueno, pues yo lo suelo decir con esta analogía. No es lo mismo que una persona sola empuje un coche a que entre 5, 6 u 8 lo empuje, ¿no? Entonces puede Totalmente. eventualmente caminar más rápido. No es garantía de éxito, pero bueno, siempre la sinergia favorece. El aspecto que quiero preguntar, y con eso perfilar el cierre, querido Mohamed, es el siguiente. El aspecto de la polémica en LinkedIn. Hay un tema o hay temas, vaya, generalmente lo tengo que decir de esta manera, pues es el tema político. Sí, el tema político siempre va a Sí. generar controversia, va a generar polémica, va a generar visiones encontradas, en fin. Sí, de hecho lo vi hace poco, mira, por ejemplo, el caso de Perú, que hace poco fue Ajá, mira, ahora te digo, pero en Perú, hace poco fue el tema de las elecciones y muchísimos de los influencers de Perú y LinkedIn publicaron este tema de que no había que votar al comunismo, bueno, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay mucha gente de la comunidad de ellos no les gustó que se posicionaran políticamente y dejaron de seguirlos. Entonces, el tema de la política hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, pero perdóname por, cortarte. no, ni me digas, al contrario, te lo aprecio mucho. Es cierto que es un tema particularmente difícil de tratar. Yo tengo la firme impresión que es posible tratarlo de una manera, pues, efectivamente profesional, analítica, con base en argumentos, porque, bueno, pues la política, siendo honestos, Sí, tiene tanta seriedad y es de tanta importancia que no hay que dejársela a los políticos, hay que sí, discutir entre todos. Sin embargo, en LinkedIn suele haber mucho esta tendencia de decir, aquí no tratemos temas políticos, eso que se vaya a Facebook o a Twitter. Aquí es una red de profesionales, y a mí la verdad es que te lo confieso que a título personal ese tipo de posturas no solo, no te voy a decir que me enojan o me molestan, sí, simplemente me sorprenden, porque como que pareciera que hay una suerte de tribunal entre ciertos usuarios que definen o deciden que sí y que no. Entonces, yo quisiera saber tu opinión en general, porque tratándose una red social abierta, donde sí. profesionales de distintos ámbitos pueden o son susceptibles de que traten estos temas, Sí. ¿hasta dónde poder llevar la polémica, el debate, la discusión, valga la palabra, en este tipo de aspectos? ¿Qué opinas tú como alguien que, pues Perfecto. bueno, es un experto en esta red? Y con esto cerraríamos, querido Mohamed. A ver, depende un poco depende un poco del caso. Si es una persona que no se dedica a la política, pues obviamente en ese caso yo lo que le recomendaría que sea muy cuidadoso con cómo trata los temas de la política en LinkedIn. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que interpreta que igual en LinkedIn no hay que hablar mucho de temas de política y así. O sea, no es lo que yo opine, sino cómo la gente lo percibe. Entonces, como tú dices, hay personas que interpretan que hablar de política como que no lo ven como algo bueno, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Entonces, si tú no te dedicas al tema de la política, puedes hacerlo, pero hay que hacerlo quizás de una forma más con argumentación, explicando bien, no el debate fácil, no utilizar el argumento, mira, no sé si me explico, porque hay muchas personas que quieren hablar de política, pero en vez de hacerlo con una forma, por ejemplo, de decir, mira, hay que utilizar, vamos a decir, pues, por ejemplo, conviene que el gobierno haga esto, estas estrategias, etcétera. O sea, eso es algo enriquecedor, ¿no? En cambio de
mira, estas personas con tal nombre están robando el país. No sé si me explico, o sea, puede ser si tú estás debatiendo ideas, estás debatiendo, lo podrías hacer, o sea, si lo haces de ese formato, yo creo que se puede hacer perfectamente. De hecho, hay gente que le interesa, pero si es más yendo como a lo polémico, ahí sí que yo tendría cuidado. Yo tendría cuidado por lo que te he dicho en Perú. Por ejemplo, en Perú hay muchísima gente que empezó a hablar de esos temas y hay algunos que realmente dejaron de, o sea, luego se olvidó y eso, pero hay muchos que perdieron seguidores y así, porque la gente no les Sí. veía como gente que tuviese ese poder de decirles, oye, vota a este o no votes a este, el otro. Por eso, ¿no? Ellos Depende del solo hablaban. tratamiento, ¿verdad? Esa es a final de cuentas, una muy buena sugerencia que tú nos estás Sí, dando, que depende de cómo se trate. Yo tengo la impresión depende que cómo se. siempre, cualquier tema tratándolo de manera Sí. profesional, seria, pues vamos, todo el mundo tiene puntos de vista y Sí, a no, final de cuentas totalmente. es Si lo haces de válido, ¿no? forma de, o sea, si lo haces de esa forma, yo creo que no vas a tener problema. Aunque ya te digo, si alguien que no se dedica a la política, yo personalmente le recomiendo que si lo va a hacer, pues que lo haga más bien como, mira, pues hablando de tu sector y haciendo como hincapié, pues que el gobierno tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, etcétera, ¿no? Como estrategias, como en lo profesional, ¿no? Digamos, ¿no? No como críticas de así polémicas y esas cosas, sí. Muy bien, querido Mohamed. Y ya el postrecito final, si nos puedes Perfecto. dar, es, ¿qué le sugieres a un grupo de personas que tienen o vienen de distintos ámbitos, pero que hacen fuerza en una red como esta? Tú como alguien que eres experto en marketing, unas, un par de sugerencias para poder seguir creciendo en esta red. En 100, ¿no? O sea, Así es, sí, sí, consultoría. tengo que aprovechar porque la verdad es Vale, que vale. Sí, eres sí. alguien que vale la pena de verdad seguir, se lo digo a la audiencia que nos sigue, Sí, por está cierto, seguirme acompañándonos porque con será un nosotros, placer, sí. que está en LinkedIn, Mohamed, de verdad sígalo, tiene contenidos maravillosos, pero pues, vamos a aprovechar un par de recomendaciones que nos hicieras favor de ofrecer, Mira, porque la creo primera que es recomendación, que importante. de hecho ya la hice, el tema Mm. de la imagen y así, por ejemplo, Ujú, habría que, con cuadrado, formato cuadrado, ujú, por ejemplo, ya que he visto que lo estáis publicando diferentes personas, ujú. entonces, por ejemplo, ahí la idea, os recomiendo que utilicéis, por ejemplo, para que LinkedIn no lo interprete que estéis publicando el mismo contenido. Por ejemplo, imagínate, pues, diferentes formatos, le cambiéis el color o alguno, por ejemplo, en vez de publicarlo como imagen, publicarlo como PDF, que al final es, Ok, por ejemplo, como un PDF, incluso alguno le puede meter alguna introducción al estilo vídeo con Canva, alguna cosita así, que también, o sea, directamente o como GIF, pues le cambiéis, puede ser la misma imagen, pero la transformáis en PDF, en vídeo, en GIF, y cada uno pues lo publica, ¿no? De distintos formatos. Eso quizás así no se ve que todos están publicando lo lo mismo, ¿no? mismo. Ujú. Eso es. Y luego ya, espera, déjame ver. Sí, claro, ahí tendría que entrar, voy a entrar, por ejemplo, a tu post, ¿vale? Voy a entrar al tuyo, perdonármelo el resto de Adelante, por favor. compañeros, pero... Es un honor inmerecido. Entonces, ok, vamos a ver. Mira, por ejemplo, a nombre de... a ver, vamos a ver si prefiero ver. Ok, espera un segundo. Por ejemplo, mira, el tema este de que dejáis el link de Facebook Sí. no es algo que a LinkedIn le interesa. A Ah, ok. LinkedIn no le interesa eso. O sea, a Muy LinkedIn no le bien. interesa eso porque lo estás llevando a otra A plataforma, otra red. estás dejando un link, etcétera. Ok. Entonces, habrá que buscar alguna forma de que en vez de eso, por ejemplo, tú puedes decir, mira, pues hemos tratado este tema, hemos hecho esto Ujú. y te dejo el link en los comentarios, Perfecto. ¿vale? Le dices, te dejo el link. Por ejemplo, mira, estoy también viendo los hashtags aquí. Perdóname por criticar, Alejandro, tú me No, das... no, 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 no. A ver, Mohamed, yo te voy a decir algo y te lo digo con toda Sí, la franqueza y toda la sí, gente que me conoce que está en el grupo. Yo vivo y me alimento de las observaciones, la crítica, para mí es sí, mucho mejor y yo, viniendo de alguien como tú, yo la aprecio enormemente. Así es que, te por lo favor, agradezco. lo que sea necesario, dilo y yo sí, yo lo Perfecto, tomaré siempre con mucho, genial. mucho afecto, de veras. Entonces, por ejemplo, mira, el tema de los hashtags, si te fijas, aquí sí que pueden molestar porque realmente o sea, son muchísimos. Entonces, yo lo que te recomiendo es quedaros con un hashtag,
hashtag vuestro de Sein, puede ser somos Sein, pero con uno, porque si tienes 2 o 3 ya se pierde Ok, esa fuerza. Entonces, con que sea uno es suficiente. Y luego, pues el tema de los hashtags también, por ejemplo, estoy viendo que hay algunos que hagamos equipo, ese hashtag no lo ve nadie. O sea, ok. realmente solo, a ver, sí, lo tiene 6 Sí, seguidores, no, no tiene 6. sentido. Entonces, Sí, la idea es eso, ¿no? Que te quedes con un hashtag vuestro muy y bien. luego, como mucho, vamos a decir 5 o 6 hashtags extra. Con Perfecto. eso más que suficiente, que es verdad que lo siga la gente, ¿no? Dependiendo un poco del tema que vais a dar. Por ejemplo, pues en mi caso, pues podríais haber puesto hashtag de marca personal, LinkedIn, puedes poner incluso social selling, Muy bien. negocios, incluso podrías haber añadido, bueno, hashtag de por el estilo, ¿no? Ahora he dicho sobre la marcha, ¿no? Entonces, eso. Y a ver, ¿qué más te puedo decir? Los links así normalmente lo ideal es ponerlos en los comentarios, pero bueno, Perfecto. si es de forma puntual no pasa nada. Si es de forma puntual no pasa nada. Y luego también, lo que sí te recomiendo, por ejemplo, en tu caso, que alternes. O sea, que alternes post. Porque yo creo que lo que hacéis simplemente ahora mismo lo que, por lo menos en tu caso, estás publicando Esta el, actividad, exacto. básicamente las charlas que va a haber. Así es. Pero ¿qué pasa? Que hay mucha gente que puede decir solo... es que es así, la gente es así, ¿vale? Perdóname, Sí, pero sí, te sí, lo digo sí, así. no, adelante, adelante. Es lo único que A hace, veces ¿no? Hay que diversificar. lo que tú tienes que intentar siempre es que la gente no te asocie a algo promocional. Perfecto. Entonces, aunque sé que tú lo haces con buena fe y así, y realmente son charlas de valor, pero en tu caso lo que te diría es que, claro, que lo combines con, por ejemplo, tú hablas de comunicación, entonces, pues que lo combines también con posts de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, Bien. eso, y el resto de compañeros lo mismo, que también hablen de lo que ellos hacen, o etcétera, ¿no? Que lo combinen para que, para que eso, ¿no? Para que haya ese tipo de combinación. Sí. Excelente. Excelente, querido Y ya Mohamed. lo Adelante. último, cuando, por ejemplo, en mi charla que me habéis invitado, Ujú, siempre cuando vais a hacer el tema de la charla, siempre adelantar los beneficios, pues vas a aprender esto y esto. O sea, por ejemplo, adelantas los tres que sí que lo hacéis bien por email marketing, pero ujú, también lo podéis hacer aquí. Entonces ahí la gente, seguramente se animará más gente a apuntarse. Por ejemplo, aquí, vamos a ver ujú. si este es el último que subiste, ¿vale? Todos hablan de LinkedIn, pero pocos saben de él. Si quieres verdaderamente aprovechar esta red, te invito a que busques, ¿vale? Rockstar de la materia. Ok, no es malo, ¿eh? No es malo, pero, vale, que nos hablaron 7 estrategias para crecer exponencialmente. El título, exacto. La Y ahí cita. sí pudiste Ah, haber, si podría haber metido ahí 3 beneficios, vas a aprender a crear tu red ok. de contactos. Entonces, eso lo del bullet points, o lo puedes hacer con emojis, o con esto, o con alguna cosa de estas, para que la gente diga, ah, mira, voy a aprender esto. Perfecto. Entonces ahí sí que a la gente le... Luego también México, no pongas solo el horario de México. Aunque sé que ese horario es de... O sea, seguramente os ven mucho en México, pero hay igual alguien de otra zona o así, pues puedes poner, no sé, algún otro país, 2 o 3 máximo. Aunque Muy realmente ya lo bien. tienes en la imagen, o sea, eso sí ya es Ujú. extra. Y en principio ya no, nada más, está bien, está bien. Muy bien. Oye, pues te agradezco muchísimo la asesoría, la consultoría. Espero que no generen horarios y si es así, se la No, mandamos no, a 100, a tranquila. quien dirige 100. Es broma. No, Perfecto. no, muchísimas gracias, Mohamed. Yo sé que de veras el hecho de que no solo tu tiempo y disposición, sino la desmadrugada que te estamos dando, estando tú allá en Madrid, ha sido espectacular. La gran ventaja es que de veras te ves como si fueran, como lo dije al principio, a las 10 de la mañana. No, de veras, te lo agradecemos todo el equipo de 100, todos los que conformamos este proyecto, te lo agradecemos de corazón, de veras, te estimamos mucho, te seguimos mucho, te deseamos mucho éxito. Yo le pido a la audiencia de nueva cuenta que sigan a Sí, que me Mohamed. sigan y que me escriban y que comenten. Exacto, que te sigan, que te escriban y que bueno, estamos ante una personalidad de esta red a quien de veras, de nuevo Mohamed, te agradecemos mucho tu conocimiento, de la aportación de valor y pues nos seguimos en contacto si tú no lo Genial. permites.
Sí, Alejandro, así es. Un placer, ha sido un placer. Te lo aprecio mucho, te deseo, pues, ¿cómo se dirá ahorita? Buenas madrugadas, buen día, Bueno, buen una buena descanso, noche. buen descanso, porque ya tienes que Eso dormir, es. ese es un Sí, hecho, sí. Eso es. ¿cierto? Ten buen descanso, querido Mohamed, muchísimas gracias de nueva Igualmente. cuenta, Un abrazo. Cuidaros. Chao, chao. saludos hasta Madrid y a todos ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos en esta sesión de 7 estrategias para crecer exponencialmente en LinkedIn. Les damos de verdad las gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo martes, misma hora, misma página, aquí desde 100 Capacitación, Innovación, Educación y Negocios. Muchísimas gracias. Tengan ustedes muy buena.